Suscríbete a la Panterita. A ella, ¿verdad? Hasta ahora hablamos con fuentes importantes que se encargan de esta investigación y todos niegan haber manejado una información en esta línea hasta ahora, ¿verdad? Nos vamos, ya viene Arturo Ruin. Hasta luego. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y Par, tu mejor opción. Sea americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. A la audiencia, buen día. Estamos con el presidente de la Olimpia, el señor Miguel Cardona. Todavía no. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? Buen día. Bien, Miguel, contanos las sensaciones que te da. Olimpia sigue su racha, 8 partidos seguidos ganando. Contanos cómo estás. Y estamos contentos, Arturo. ¿Qué te puedo decir? Contentos, estamos luchando. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cada partido, una final. No podemos descuidarnos en nada, seguir luchando en cada uno de los partidos, ¿verdad? Ayer fue un partido muy complicado. El 12 se jugaba mucho. Y el tema de las condiciones climáticas, la verdad que en un momento dado me preocupó mucho con el tema de la lluvia, no podíamos desarrollar nuestro fútbol, se frenaba la pelota, prácticamente teníamos que levantar la pelota y jugar en forma aérea, eso nos afectó mucho la velocidad y la intensidad de nuestro fútbol. Por suerte después mermó la lluvia y bueno, todo lo que sabemos, ¿verdad? La verdad que fue un partido muy duro, muy fuerte. Pero contento que estamos luchando, que estamos por el camino correcto y que tenemos que seguir en este camino. Partido a partido, batalla a batalla, Arturo. Ahora, Miguel, con relación a aplomado el equipo, vos estás hablando del tema del campo y es verdad, y la lluvia, se paró un ratito, la lluvia torrencial. Está basado en un esquema de Julio Cáceres y volvió a repetir el mismo equipo de entrada con los mismos jugadores de banco y que ingresaron del partido anterior. Así mismo, y la verdad que es un sistema de juego que está funcionando, ¿verdad? Que nos está viniendo muy bien, pero con una gran entrega a todos nuestros jugadores, la verdad que en cada pelota, la actitud, aparte del sistema de juego, tengo que decir la actitud, la entrega, cada pelota dividida, hasta me preocupaban los choques aéreos con la lluvia y echaban con la cabeza fuertísimo, la verdad que la entrega de mis jugadores fue extraordinaria. Contra todo, pues en un momento había lugares que tenían mucha agua, ¿verdad? La verdad que se veían rebalando, el Checho le viste luchando a Saúl, lo que corrió Saúl, qué partido hizo, lo de Mateo, un jugador extraordinario, todas las pelotas, lo de Tito, que es superlativo, Marcos Gómez, qué jugador tremendo, cómo está en cada pelota al día, la velocidad que sabe, qué intensidad física. Hugo Fernández, su profundidad, su intensidad, Fer Cardoso, un jugador que la verdad que se va a todas las pelotas y con una técnica, es un tractor. Y lo de Ale Silva, qué partido extraordinario hizo Ale, qué contento, me pone en una posición diferente, pero que le da una visión de juego de toda la cancha, hasta ayudar a la marca, con una salida rápida. Y arriba lo de Derli, que es superlativo, y lo de Paiva, que hizo un gol extraordinario, ¿verdad? Realmente Paiva también es muy incisivo. Tenemos un equipo muy profundo, con mucha profundidad, y después las entradas también, de los que entraron, Richard, Brian, que la verdad que también la entrada de nuestros jugadores, de los jóvenes que son extraordinarios, ¿verdad? Lo de Manu Romero, lo de Alex Franco. Y bueno, me pone contento todo lo que estoy viendo, Arturo, ¿eh? Este año, y hablando de los jóvenes, Arturo, 15 jugadores debutados en este año en primera, fíjate lo que eso es. 15 jugadores, yo estoy siguiendo los datos estadísticos y eso demuestra que estamos en el camino
de que estamos levantando a nuestros jugadores. Y ayer, Arturo, en nuestro equipo prácticamente 6 de estos de los que eran titulares el año pasado, o son de nuestros inferiores o se formaron con nosotros. Eso es extraordinario, me pone contento, muy contento, Arturo, de que a pesar de todas las adversidades, Olimpia está luchando, Olimpia está en el camino de pelear cada partido, cada final. Ahora nos viene una final muy dura, muy complicada contra Sol de América. Ahí tenemos que enfocarnos, meter toda la energía. Ese es el partido, esa es la batalla que nos espera. Lo de ayer ya pasó y ahora hay que pensar en el próximo rival, que es Sol de América. ¿Cómo, Miguel, fueron cambiando las cosas en Olimpia? Una etapa de turbulencia, todavía no tocamos el tema económico, sí estamos hablando de lo deportivo. 8 victorias consecutivas, da mucha seguridad al plantel, no solo a Olimpia, al que fuese. En esta seguidilla le da mayor aplomo, mayor convicción, entienden los jugadores y salta a la vista esto, Ya no hay, creo que tus propios discursos fueron mermando, entendieron la causa. Yo creo que sí, que ellos entendieron la causa, entendieron cómo estamos, de que hablamos ayer, va a ser el partido en nuestra cancha, en nuestra casa, no vamos a regalar ni un centímetro, vamos a demostrar que esto es una Olimpia diferente, una Olimpia donde queremos seguir rompiendo récords, haciendo historia. Le dije, por eso ustedes son diferentes, es una Olimpia único. Esto es una Olimpia que no sé, en la historia que yo conozco, un club castigado con 16 demandas, sin poder contratar a nadie, y que pueda estar peleando un campeonato así, habla muy bien de ustedes, habla muy bien de lo que son ustedes, que ustedes le resucitaron a la Olimpia. Así le dije ayer antes del partido. Y todos seguimos y siguen con la lucha, y acá lo difícil es mantener esa intensidad, ese foco, seguir con todos estos partidos luchando en cada uno de ellos. Con todo, Arturo, la verdad que contento con eso. Y Olimpia se sigue ordenando, no solamente en eso, Arturo, se sigue ordenando. Voy a comentar 2 cosas importantes, en lo económico, como ya lo dije, aparte del campeonato que tenemos el campeonato FIFA. Hoy te puedo decir que acabé de firmar el último acuerdo de los 4 casos que hemos solucionado en estos días, 4 casos más de FIFA. ¿Cuáles son? Los de Robert Ergas, que se solucionó, es un caso de FIFA solucionado y terminado. El caso de Defensor Sporting, otro caso de FIFA con sentencia de no poder también contratar, solucionado, terminado, firmado. Esta mañana se firmó también, ya se cerró, y gracias por la paciencia también del profesor Daniel Garnero, hemos llegado a un acuerdo inteligente de ambas partes. La verdad que ha tenido mucha paciencia el profesor Garnero. De lo que se le debía, la mitad se le dio un bono y la otra mitad hemos llegado con una entrega y unos planes de pago. Es un tema menos, y esta mañana también he firmado el caso de Andrés San Martín, que estaba en FIFA y que se ha concluido y que hemos llegado a un buen acuerdo. O sea, hoy le podemos decir al pueblo olimpista que otros 4 casos se han solucionado. Y que estamos en el camino con el gran esfuerzo acá de un equipo que está detrás, el gran esfuerzo de Oscar Vicente, de Ricardo Doria, que no solamente hacen la parte, sino que la parte de las gestiones, las negociaciones, en cada uno de los casos ellos van, avanzan, me consultan, damos el final de la negociación, le damos el ok, avanzamos, se firma. 4 casos más hoy se han solucionado, de los 2 que ya solucionamos. Se había solucionado lo de Derby y lo de Saúl Salcedo Huracán. Y hoy se han solucionado 4 casos más. Cuando hablas de estamos por el camino. Está bien, Miguel, cuando hablas de Defensor Sporting, Ergas. Son 2 demandas diferentes. No, por eso, para nosotros que nos explique. Tenemos la demanda de Robert Ergas en forma por su salario atrasado, y el de Defensor Sporting por la compra era que nunca se le había pagado. ¿Y por el préstamo? Por el préstamo, así mismo. Eso es lo que teníamos. Una deuda con el Club Defensor Sporting. Y vos dijiste, Miguel, y sacás a relucir el tema y lo haces hasta con satisfacción, porque está diciendo Olimpia está cumpliendo. ¿Cuántas? ¿12 eran o 16 demandas? 14.
14. ¿Y ahora cuántas ya saldadas? Y hay 6 solucionadas, quedan aproximadamente unas 8. 8 o 9 nomás, así mismo, 8 o 9 nomás. ¿Y eso cuándo lo Y analizás? estamos trabajando, no, esto es también etapa de negociación, no es que solamente esta. Ya lo dije, no hay plata para todos. Y el que acepta y recibe su dinero, y es el que van a ir solucionando. Y el que no seguirá esperando, Arturo. Estamos trabajando, no es que nos quedamos con las otras. Con las otras se han hecho ofertas concretas, algunas hemos recibido, otras son etapas de negociación. Cada uno de estos lleva un tiempo, una negociación, Arturo. ¿Y Y Edgar? los que aceptan las condiciones, se soluciona, se firma, y el Olimpia se va limpiando de todo esto que tenía. Lo de Erga era que hizo como un 20% menos del pago, ¿no? En ese orden, hay cosas que no puedo contar que son confidencialidad. No, se entiende, se entiende. Por temas, por cláusulas de confidencialidad, pero créeme que hemos defendido con todos los intereses del Olimpia y que hemos llegado a un acuerdo inteligente de ambas partes. Y que estamos limpiando, y que estamos trabajando, y que estamos por el camino de seguir luchando. Y esto hacemos conversaciones diarias, reuniones de trabajo. Nosotros estamos con los dos frentes, lo que es nuestro campeonato normal y el campeonato de la FIFA. Estamos trabajando con mucho esfuerzo y les pido a los olimpistas que nos ayuden. Les pido que nos sigan ayudando. Tenemos que ordenar nuestro equipo. ¿Qué implicancia te trae emocionalmente las dos cosas en tu vida? Esto de ir saldando deudas, incluso recurriendo a quiero que comprendan lo que pasa en Olimpia, seguramente deben ser tus términos, porque creo que sos vos o quien medie en el tema, más lo deportivo de la mano. ¿Se van cumpliendo las cosas que te dan enorme satisfacción, Miguel? Se van cumpliendo, Arturo, las cosas que nos dan una enorme satisfacción. Cuando en enero decíamos, señores, vamos a luchar, Olimpia está por el camino correcto. Olimpia vaya ordenando en todos sus frentes. Algunos no creían, otros se burlaban, otros decíamos que hablábamos nomás y que no solucionábamos. Y bueno, a mí me gusta que sigan hablando y que sigan subestimándonos, y nosotros seguimos trabajando, seguimos gestionando, seguimos ordenando nuestro equipo. Pero vos seguimos no tenés... sin parar, y la verdad que me da una satisfacción, personalmente me da una satisfacción de que tanto esfuerzo que venimos a veces noches sin dormir, empieza todo a concluir y a cerrarse, Arturo, y eso me da una gran dimensión y una gran satisfacción, sobre todo por ese pueblo olimpista, ese pueblo que vi ayer, a quien le tengo que agradecer que con la lluvia, de que llovía, Arturo, qué intensidad, Sí. criaturitas de 3 años, de 4 años, todos mojadas bajo la lluvia, señores de edad, una señora llegó en silla de ruedas, se bajó frente a Paraguay. O sea, cuánta responsabilidad tenemos nosotros y cuánta satisfacción poder darle un poquitito de alegría a ese pueblo que está acá empujando, que está sufriendo, que sabe por todo lo que hemos pasado y que ayer explotó para uno y que en la lluvia seguían alentando. Esas son las cosas que Arturo no tiene precio. Eso le da sentido a la vida. Cuando decís lo que dijeron, lo que comentaron, no lo haces con un sentido de revanchismo. No sé si la palabra es dedicar a quienes dijeron, Miguel está mal, este señor, ¿qué es lo que cree? ¿Cómo va a superar la crisis económica? Habla por hablar, dice por decir. ¿Te dijeron eso, Miguel? Sí, mucho leí en los grupos, en las redes, todo, decían algunos medios de prensa, decían también, pero bueno, yo me estoy callando, y en su momento dijimos ya vamos a demostrar que con gestión y con esfuerzo, con honestidad, con transparencia, con un gran amor al Club Olimpia, poniendo siempre al Olimpia por delante, defendiendo sus intereses, contra todo lo que sea, y a la larga va a tener su efecto y va a tener su resultado. Y hoy te puedo decir que estamos andando, Arturo, estamos por el camino correcto y que vamos a hacer un Olimpia que también, como dije, hay mucho esfuerzo de Dios, por mucho esfuerzo del hombre, pero hay mucho de Dios también, por muchas cosas. La verdad que
cosas increíbles, cómo se fue dando, cómo la gente se acercó, cómo la gente creyó en el proyecto, cómo algunos se metían, ahora te vamos a ayudar, presidente, queremos ayudarte. Cada uno puso su grano de arena y bueno, me da una gran satisfacción saber que estamos por el camino de la lucha, Arturo. No, ya lo dije, yo no voy a prometer ningún campeonato, nada, solamente vamos a prometer que Olimpia siempre va a ser un club que va a entrar a luchar y que va a defender con honor su historia y que va a luchar en cada partido, en todo donde se meta. Sí, no fue... Y hoy y no te digo que, como te dije, no un revanchismo, es solamente una satisfacción de que a veces uno tiene que escuchar muchas cosas sabiendo que queremos hacerlo mejor, poniendo todo nuestro esfuerzo. Te voy a preguntar, Miguel, esto que vos decís, redes sociales, lo que dije, y te perdón por el término, te pido 1000 disculpas si fuese así, no lo tomes a mal. Este charlatán habla por hablar, qué coca. ¿Eso generó en vos qué? A título personal, vos, tu familia, como diciendo, habla por hablar, ¿cómo? ¿Eso te llegó a vos? Y es un factor de motivación, Arturo, ¿qué te puedo decir? Es motivación porque yo sabiendo que quiero lo mejor para mi tío, que estoy haciendo todo, sin dormir, sacrificando tiempo, horas, trabajo, horas de familia, plata, haciendo un montón de cosas, todo solamente por ayudar a mi tío, no hay otro interés. Y que la gente te critique porque estamos tratando, y sobre todo transmitiendo a veces en los medios, que queremos que el pueblo sea consciente y que se sepa qué queremos hacer con el club en forma transparente. Yo creo en una administración abierta, transparente, que se sepa que cuando estamos mal, por qué estamos mal, y que tenemos que hacer cómo tomamos el club, dónde estamos hoy y hacia dónde queremos llevar nuestro club Olimpia. De eso se trata. Y bueno, a veces algunos quieren, no les gusta, pero yo quiero hablar, yo quiero comunicar y quiero que la gente sepa qué queremos hacer con nuestro club. Y creo que esa es nuestra función, nuestra responsabilidad como directivo, es que se sepa hacia dónde queremos llevar el club y cómo tomamos el club. Y que estamos luchando. Y te voy a comentar otra cosa, Arturo. Hoy te voy a comentar, porque si bien todavía no... Acabamos de firmar con Nike 3 años más de contrato. Firmamos años 2024, 25 y 26. 3 años más con la marca Nike, porque confían en Olimpia y porque nosotros confiamos en ellos, porque vimos la calidad de su trabajo. Inclusive viene una oferta de otras marcas que nos ofrecían el doble que ellos. Pero dijimos, Olimpia siempre tiene ese sinónimo de calidad. Y donde esté Olimpia, tiene que ser algo que de calidad, y lo que ha hecho esta marca, cómo ha trabajado en forma profesional, y yo vi realmente lo que son lo que va a ser el 2023 y el 2024. La verdad que es una cosa espectacular lo que se viene algo espectacular, vienen unos diseños únicos, inclusive que hacen referencia a algo, a la historia. Ya van a ver la del 2023, la del 2024 todavía no voy a comentar. Pero realmente da gusto trabajar donde el diseño se hace en Inglaterra y estudian nuestra historia, y estudiando la historia de los Olimpia hacen sus diseños, y eso me llena de satisfacción. Y dijimos adelante, y hoy puedo decir que hemos firmado 3 años más con la marca Nike. Olimpia, que es para mí la mejor marca mundial en tema de ropa, está vestida con Nike y va a ser su segunda piel. O sea que Olimpia está vestido por un grande y Nike le va a vestir a un grande mundial como el Olimpia. En las dos cosas que representan, lo económico y la credibilidad, ¿eso se logró en Olimpia? Yo creo que sí, Arturo. Yo creo que hoy la gente sabe, inclusive cuando hacemos un plan de pago, cuando le proponemos algo, es que cuando Olimpia habla o dice algo, es porque lo va a cumplir. Así también cuando le digo no, es no. No es no, ya no hay sí, después veo cómo te pago. Yo cuando me comprometo a algo es porque sé que voy a pagar y voy a hacerlo. Y eso se surge desde el mismo jugadores, el mínimo plantel, todos ellos saben eso. Que han sufrido muchísimo. Hoy han sufrido y que hoy saben que cuando decimos sí es sí, cuando es no, y eso se transmite. Ellos le cuentan a sus mismos compañeros, y hay exjugadores que tienen alguna demanda con nosotros y que a veces tenemos que llevar de una manera, pero sabiendo de que cuando Olimpia plantea un plan de pago, se cumple, se va haciendo, a veces se tarda un poco, porque también las deudas que son impresionantes. Uno levanta una hoja y encuentra problemas, pero el que estamos ordenando y de que a veces también le pido un poco de paciencia,
y que estamos por el camino de ordenar y dejar un club serio, Arturo. Esa es la mayor satisfacción. En tu administración, Miguel Cardona, es de, te digo lo que, a cada pregunta hay una respuesta. Eso, usando una expresión de caso, sacás pecho a esta administración, porque si hay una pregunta y vos tenés la respuesta, es porque vas con pasos firmes y seguros. Y sí, Arturo, como tiene que ser. Cuando uno dice algo, cuando se compromete a alguien, a algo, tiene que cumplir, tiene que ser serio. Eso a la larga tiene rédito. La gente dice, no, este club es serio, esta institución es seria, en todos sus aspectos. Desde la forma de pago, desde los compromisos, desde los tratos con los jugadores, con los sponsors. Le dije a la gente, vinieron ofertas de otras marcas, pero son más, 2 veces más que ustedes, pero ustedes trabajan en forma seria, apostamos por ustedes. Y ese es el camino, Arturo, un camino, un club serio, y que esto a la larga va a surtir efectos. Y sobre todo de gente que queremos hacer y queremos lo mejor para nuestro club, sabiendo que estamos por un tiempo, que venimos a servir por un tiempo, y que queremos dejar un legado de un club ordenado en todos sus aspectos, financiero, deportivo e infraestructura. Dando vuelta, para cada explicación hay una respuesta. A cada pregunta, a cada pregunta hay una respuesta. A cada pregunta hay una respuesta, Arturo. A veces un sí, a veces un no, pero hay una respuesta firme y concreta. Y que estamos trabajando. Miguel, y con relación a esto de este tramo final del campeonato, ya los discursos, dijiste, no son tantos como antes, sigue la convivencia con el plantel, ya no querés ir tanto a la villa o te vas, o decir no, dejémosle respirar, porque en un momento asistía mucho, estaba con ellos, te marcaron tu hoja de ruta, hasta te dijeron, presidente, es hora, queremos dormir. No, eso sí, eso siempre estoy con ellos, en la villa no, Arturo, eso es innegociable. Si no me extrañan, después de ayer llegué para el discurso, antes llegué un poquitito tarde para el discurso, antes de venir en el hombro, entonces le tuvo que hacer en el vestuario. Pero me dijeron, presidente, llegaste un poquitito tarde. Me dicen, no, eso sí, estar en la villa siempre, Arturo, y antes de cada partido irme en el hombro con ellos, volvemos, trabajamos. Miguel, ¿te gusta? Siempre, ¿a vos te gusta? Eso siempre, ellos si no estoy allá, dicen, ¿por qué no viene el presidente? ¿Qué le pasa al presidente? ¿Se enojó que el presidente? No, eso sí o sí estar con ellos, eso es innegociable. ¿Y te gusta el abrazo, compartir, decirles, preguntarles? ¿Te llega hondamente y llegan a las partes, Miguel? Y por supuesto, como tiene que ser, lo primero que, como yo dije, cuando tomamos nuestro club, un club que estaba partido. Cuando tomamos, me acuerdo bien de lo que me comentaban los jugadores, no querían entrenar. No querían concentrar, mejor dicho, no entrenar para ser preciso. Iba un comunicado en un momento dado, inclusive, los rechazos. Era un club partido. No había más una pertenencia, había un desbande, se quería ir una gran parte de ellos por motivos lógicos, su salario, ¿verdad? Esta gente se va al supermercado como cualquier ser humano con su salario. Entonces encontramos con esta situación. Y lo primero que hice es que tenemos que recuperar el grupo humano. Les invité, les llevé a mi Quintana Areguay, preguntarle lo que te estoy contando. Empezamos a hablar, hicimos un desayuno de trabajo, le dije, señor, ustedes van a cobrar tal fecha el primer salario, con fecha tal, el segundo va a ser así, en enero van a cobrar enero. Yo les prometo y vamos a armar un grupo humano. Y ahí se que empezó a conformar un grupo humano donde ellos empezaron a sentirse. Porque yo creo que si un grupo humano no está conformado y no cree en algo y no defiende su club, no está comprometido con su institución, es muy difícil sacar adelante. Entonces lo primero que cuidamos es que ese grupo humano esté conformado, y sobre eso después ir cumpliendo, porque hablar es fácil, cumplir es lo difícil. Y cuando empezás a cumplir 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, empezás a ganar credibilidad. Y ahí ya te da la posibilidad de decirle, esto sí, esto no, esto sí, señores, esto sí, pero sabiendo que se va a cumplir con ellos. Y bueno, y el tema de trabajo, y en eso estuvimos trabajando, Arturo. El tema, Miguel, de queremos hablar con usted, presidente, vos decís, ese terminó. El queremos hablar con usted significa queremos transmitirle. Eso terminó, está todo en orden, porque si alguien quiere hablar contigo es para plantearte seguramente un problema. No siempre es, Arturo, la vida es problema, la vida administra problemas, siempre hay problemas, siempre un tema.
queremos hablar contigo, presidente, esto, y las puertas son abiertas. A veces decimos esto sí, esto se puede, esto no. ¿Con esto el ahora plantel? es en tal momento. ¿Con el el plantel? plantel mismo. Sí, eso siempre estamos en contacto, Arturo. Eso siempre hay. Siempre hay cosas que estamos en contacto. ¿Qué es lo Es que una más, qué es lo comunicación que más llegó a permanente. vos? ¿Qué es lo que más te llegó, Miguel? Porque Olimpia está peleando campeonato hoy pendiente de lo que vaya a pasar en 2 canchas. Por los resultados, digo, ¿qué es lo que más te llega a vos? Victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. ¿Qué es lo que más llega a vos? La entrega a mis jugadores, la entrega, la lucha, las ganas de dejar un legado, cómo se matan sabiendo. Ayer decían, ven esto que crearon, este ambiente, esta gente que viene y confía. Ustedes crearon eso. Eso para mí es muy valioso, donde ellos se sienten comprometidos con esa gente que se va y que lucha y que quiere y que le sigue y que venía en la calle y golpean el ómnibus de varias manzanas atrás. O sea, eso es lo que a mí me mueve, cuando vos ves la gente que le está acompañando y que confía en un grupo humano, en este grupo que viene luchando. Y vos sacaste un promedio de edad. Nosotros nos retiramos, veníamos al programa de la noche, vi mucha gente joven. Ellas y ellos, gente joven, sin dejar de menospreciar a los mayores, pero hablo de gente más joven, esos chiquilines que estaban ahí cerca de la Alambrada en Platea, a los cánticos tendrían 10, 12 años, Miguel. Impresionante, todavía de 3 y 4 años, Arturo. Venía criatura con la remera toda mojada al terminar, que su papá me decía, mira, presidente, en la lluvia. Eso no tiene precio, Arturo. Eso es increíble, o sea, cómo se está creando esa gente que no se van a olvidar nunca que estaban ahí ayudándole a su club, y luchando y peleando y gritando por su club contra la adversidad, contra el clima, contra todo. Eso es increíble, Arturo. Y vos querés... Eso vale todo el esfuerzo que hacemos, vale todo, sí. Esto le da sentido a todo lo que hicimos. Y vos querés ir de tribuna en tribuna, estar con ellos en un momento dado, si me quiero ir allá, me quiero ir acá, me quiero ir acá, ¿te dicen quédate o cómo es? Me quiero ir, la verdad que me quiero ir. Ayer me están diciendo algunos ahí, amigos también que se fueron a estar en la barra, le dije en algún momento que quisiera ir a la barra también para alentar con ellos, ¿no? Para uno pues sí me voy al palco, por los estadios siempre me da preferencia en los demás palcos. Estar con ellos, nosotros somos parte de la institución y somos también hinchas y nos gusta alentar a nuestro club y ayudarle con el grito a nuestra hinchada, a nuestros jugadores, los que pelean, darle un aliento también, la verdad que... Y de que vamos a seguir luchando, Arturo, vamos a esperar una final muy dura contra Sol de América. Nosotros debemos enfocarnos en cada partido. Sol va a ser un equipo duro, complicado, y tenemos que enfocarnos en eso, en Sol de América. No sabemos si se juega el lunes o martes la semana que viene, pero vamos a luchar, tenemos que cuidar y irnos partido a partido, Arturo. Viene un partido muy duro contra Sol de América. En eso tenemos que estar enfocados todo en pista, ir a alentar, a comprar la hinchada, a explotar ese estadio, a llenar, porque la hinchada es una cosa que ayuda, o sea, sí o sí, es como el jugador número 12, realmente nos limpia la hinchada el jugador número 12. Y cuando vos decís hinchada número 12, decís asóciese al club y colaboren con el club, sea capital interior. A mayor cantidad de socios va a tener mayor respaldo con recursos genuinos. Están escribiendo, queremos, dice, de Ciudad del Este. Vos lo que querés es que se asocien, ¿no? Que se asocien, que vengan. Necesitamos un club que llegue a 30.000 socios mínimo. Necesitamos que se asocie. A mí me gusta cuando estoy en el estadio y viene esta gente, me dice, presidente, vine mi Pedro Juan Caballero con mi familia. Otro presidente, vine de Salto del Guairá. Presidente, vine de Coronel Oviedo. Y mismo, imagínate que vienen y se van, después nos trae Arturo. Es una cosa increíble. ¿Cómo no? A veces viene una foto, pero por supuesto, presidente, estamos viniendo de allá. Eso es único, eso demuestra la fuerza que tiene el Olimpia. Y con relación a estas dos últimas fechas, si la pregunta no es indiscreta, vos le decías a los muchachos, Sol Nacional, objetivo Copa Libertadores, fase de grupos y Olimpia campeón. Se habla de un logro y de una distribución de los beneficios. ¿Cómo es económicamente con el plantel y con el esfuerzo que hacen las partes? Los muchachos, cuerpo técnico en campo y vos como presidente. ¿Cómo se combinan ya la parte económica en este tramo, sabiendo cuál puede ser la consecuencia si Olimpia campeón? Mira, si te voy a ser muy sincero,
Ahora hablamos partido a partido, pensamos solamente en Sudamérica. Obviamente se habla de los premios locales. Los internacionales ya hay un formato que viene desde el año pasado, que yo ya les dije cómo se iba a hacer. Pero ahora ni hablamos de eso. La verdad, estamos más enfocados en el partido. Ya le dije, los dineros después vamos a solucionar como sea. La gloria es lo que no tiene precio. Hoy por hoy estamos enfocados en el partido. Nosotros tenemos un partido enfrente. Yo ni pienso todavía nacional. Estamos pensando en Sudamérica. Bueno, acá se entiende, no hay se margen entiende. de error. Un empate a cualquiera le deja fuera. Entonces acá no hay margen de error. Un empate te deja fuera. ¿Y cómo vive Miguel Cardona hoy desde la tarde y noche? Más Nacional que Cerro, porque Cerro está más distante. ¿Qué va a pasar en tu mente, Tacuarí Nacional? No voy a mirar. No, espera. No voy a mirar. Espera. No miro, no te Miguel dije, Cardona, no miro, Miguel, ni espera. miro. Vos sos un tipo ansioso. Vos cada 2 minutos. ¿Y cómo haces con tu mente para no preguntar cómo está? Activo, hago alguna actividad física, me voy a hacer algo al terminar que me avisen cómo se termina. Ni miro, no tengo energía para ir mirando y tal. Ya el sistema nervioso es suficiente con el Olimpia, como para estar atento. Y que sobre los resultados después se hace y se planifica. Ni miro, hago actividad física, voy a ocuparme a hacer algo, ni miro los partidos. Hoy no va a mirar ni va a escuchar Tacuarí Nacional. Ni miro ni voy a escuchar, ni Tacuarí Nacional ni Libertad Cerro. Nada. ¿Y cómo vas a ver cómo está el tema de los resultados? Algo va a pasar en tu mente. Alguien te va a decir, te puede mandar un WhatsApp también. Te pueden poner un WhatsApp. Directiva, me van a contar presidente, todo sí, así. Le digo, no me cuentan hasta que no termine el partido. Ni me interesa hasta que no. Y eso, ni de vuelta de tu propia vida, hacer algo entre la tarde y la noche con tu ansiedad, ¿cómo se puede subsanar? ¿Cómo se puede salvar salgo las... y camino. ¿Eh? Salgo y camino, si después, si no, entro a hacer actividad física, Arturo. Salgo y camino, hago algo, no quiero ni mirar esos partidos, ni miro. Y así se plantean las fechas que vienen corriendo, así lo hiciste anteriormente. Siempre, Arturo, ni miro los partidos de los rivales. Al final veo hacer un resumen, algo llamativo, por lo menos para tener que leer, que si hay alguna jugada dudosa, hasta ahí. Pero al terminar el partido, no durante el partido. Ni miro, pues me quita energía. Te hago otra pregunta, ¿se dejará el teléfono todo desde qué hora a qué hora? Si es que así, Miguel, disculpame, tengo mi duda. Yo creo que va a ser el Mientras duren los partidos, ni miro, ni quiero que me avisen nada. Pero vos estás hablando en serio, que no te debo creer. Vos no vas a hacer celular afuera, taparte los oídos, no pregunto, no hablen conmigo. Como dijiste una vez, habla solo, te da la vuelta, te va a venir, escribir, te va a venir hasta la noche. Así mismo, Arturo. Pero qué locura, perdón. Ya saben, mis familiares, ya saben todo, ya no me quieren molestar hasta el final del partido. Ahí me dicen cómo salió y punto. Pero vos, y ahí ya veamos. Pero dando la caminata, lo que sea, ya no te encerrás, vos libre. No es que alguien que vos te encerrás y decís no me hablen. Libre, Arturo, libre. Si puedo me voy a caminar en Iguazú a algún lado. Y si llueve, ahí tengo un caminador en mi casa y hacer ahí. Ya de alguna noticiero o algo de eso, pero no veo los partidos, no veo ningún partido. Me quita energía, Arturo, ¿para qué? Si estoy sabiendo esto, lo otro no tiene sentido. Bueno, yo me tengo que enfocar en mi partido, en mi batalla, contra Sol, mis jugadores. Contra Sol. Debo preguntarte. Ahora nuestra obsesión es Sol. ¿Quiere decir que no va a hablar contra Nacional? No, nuestra obsesión es sí, Sol. yo entiendo es Sol, pero contra Nacional se juega de acuerdo al resultado o cómo, ¿es cancha Olimpia o Defensores? Así mismo. ¿Cuál de las canchas? Yo ya lo dije, no sé, hace una o dos semanas le dije, vos me preguntás a mí, mi instinto, mis ganas, a mí es para uno. Y es más, pedí que ayer se refuerce toda la seguridad. Sí, no es casualidad que puse esa vallado, que puse seguridad, que pusimos los gusanos para el refre. Quiero cero margen de error. Cero margen de error en mi sistema, en mi equipo de seguridad, todo esto, cero. Entonces acá no hay motivo para que diga que nuestra cancha no es segura. Ya lo hago eso pensando en que si nos interesa y que yo voy a hablar con mi capitán, mis jugadores y mi cuerpo técnico y si ellos estamos de acuerdo, en principio para mí me gusta para uno. Sacrificando lo económico, no me importa lo que perdamos, sacrificando lo económico. No, y también ya lo anticipaste ayer, lo había dicho Pedro Balota, respetando tu decisión,
Vos querés ahí, adentro, sentir, estar, vivir ahí en Para Uno lo que estás diciendo, con la gente que sigue, fiel al Olimpia, ahí, en tu casa. Yo le digo siempre, antes del partido a mis jugadores, nuestra casa, nuestra cancha, nuestro territorio. Y bueno, Miguel, hablamos FIFA, hablamos plantel, hablamos los jugadores que fueron promocionados en primera, lo de Julio César Cáceres, lo de Elvio Paulo Rosso. ¿Cómo viví la previa de Elvio con el plantel en campo, reunido, charlando, arengando el preparador físico? ¿Qué sentís vos ahí desde afuera? Es un capo, Pablo Rodríguez, es un capo. La verdad que, como decimos nosotros, el papá Guazú, le bromeas antes de bajarte el ómnibus, le dicen, bueno, vos, el que tenga miedo que ni se baje en el ómnibus, que se quede nomás allá arriba, que tenga miedo de bajarse. Sí, le bromea acá, un capo el profe Pablo Rosso. Bueno, un capo. Una acertada decís, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Y algún mano a mano, vos tuviste algún mano a mano con Elvio Paolo, o decís, no, yo no quiero interrumpir lo que haga para ver el resultado final de esta historia, o no? Por la experiencia que le dio la Viña y las cosas de la vida, y que a vos te pueden transmitir. Siempre hablamos la vida, me cuenta su experiencia, a veces esto ocurre el presidente, tal como el fútbol presidente de Colombia, me dice muy interesante. ¿Cómo le digo yo? Te voy a contar un caso, presidente. Nosotros éramos el cuerpo técnico con el Tata Martino y el de Argentina, la Copa América contra Chile. Ganamos todos los partidos, todos. Llegamos a la final con Chile. Penales, llegamos a penales. Chuta, ¿quién falla el penal? Messi. Éramos los hilos hasta ese penal. Fallamos y perdimos. Llegamos a Aeroparque. No nos recibió ni nuestros familiares. Así es el fútbol, presidente. La pelota a veces pega en el poste en un penal. Entra adentro, vos sos un genio y está todo bien. Pega la pelota, sale afuera, todo mal. Y así es el fútbol. Entonces esas son las sabidurías que tiene el profe Pablo Rosso. Y bueno, y esas son las cosas que te dicen, que te dan y te grafican la realidad, lo que vos vivís también, Miguel. Así es, Arturo, por eso tengo que ser muy cauto, maestro, muy cauto. Muy cauto. No hemos ganado, estamos luchando y vamos a seguir luchando, solamente eso. Y que Dios nos siga iluminando. Bueno, y lo que estás anticipando ahora es que vos querés que al público de Olimpia se juegue contra Nacional en Para Uno. Eso me supongo con acuerdos, entre comillas, digo cuerpo técnico, jugadores, para decir todos queremos jugar en cancha Olimpia. Eso va a ser en caso que así se llegue a la lucha por el título en la última fecha, en Para Uno. Siempre y cuando estás diciendo todas las palabras precisas. Lleguemos en esa instancia, que cuidemos el partido con Sol de América, que es la batalla ahora, y que también tengo que hablar con mis jugadores y cuerpo técnico para definir en su momento. Pero ahora no, ahora la batalla es Sol, Arturo. No sirve nada pensar en los otros y contra Sol no salen bien las cosas. Bueno, Miguel, gracias por todo este tiempo, una nota bastante extensa, hablaste de NAI, lo que significa la continuidad en el apoyo en lo deportivo, en lo económico, el público, los socios del Olimpia, querés a 30.000, pero hoy ¿a cuántos están de socios en Olimpia? La última vez pasó en el reporte a 15.000. ¿Y vos considerás que con 30? Tenemos que llegar a 30.000, vamos a ir haciendo, vamos a ir ordenando, vamos a sacar nuevas modalidades de pago, de asociación, vamos a cambiar el sistema también el año que viene, eso me comprometo, porque mucha gente me dice, presidente, es difícil asociarse, falla el sistema, entramos acá, no podemos, queremos desde el interior asociarnos. Bueno, son cosas pendientes que yo anoto y que no me olvido, solamente que por cuestión de prioridades no tengo a veces humanamente tiempo de entrar en todo eso, pero lo vamos a ir haciendo. Palco, no te pregunté, los palcos pues van en camino y en proceso. Están en camino y proceso, y mi idea es que antes de terminar el campeonato lo vamos a lanzar. Mañana tengo una reunión definitiva a las 2:30 para cerrar las últimas cláusulas y con eso ya disparamos los contratos. ¿Y cómo van pasando los días? ¿Querés que termine todo el campeonato ya o cómo es tu mente ahora con Solo y después Nacional? ¿Querés que todo se acabe? No, Arturo, hay que ir acá día a día. No te apuras mucho en eso, esperar nomás. No. Eso, hay que tener mucha paciencia, acá no hay que estar pura pierde, acá hay que tener paciencia, ir con cuidado,
cuidando todos los detalles, trabajando en todo lo que se tenga que trabajar, ¿verdad? Que estén tranquilos mis jugadores. Ahora viene una pausa larga que me preocupa, la verdad que estar 9 días parado es un poco largo, ¿verdad? Recién volver a jugar martes que viene. Pero bueno, ahí el profesor Pablo Rosso va a tener la sabiduría para no perderse a mí. ¿Y en simultaneidad? Creo que va a ser simultáneo, así mismo. Partidos duros, complicados, batallas. ¿Y está para volver Tucu Salazar? Está el Tucu para volver. Le tirará al técnico, pero le perdimos a Tito, ¿verdad? Le perdimos a Tito por la quinta amarilla para este partido. Y bueno, Miguel, ¿qué más al pueblo olimpista en esta instancia final del campeonato donde Olimpia va por el título? ¿Qué más le decís? Que sigamos apoyando, que sigamos asociándonos, que sigamos confiando y creyendo en este Olimpia, en este grupo de jugadores que luchan, que pelean, que dan todo en cada partido. Y que para mí eso es lo más valioso. Y necesitamos todos los olimpistas, la fuerza del Olimpia de sus masas, que quiere ayudar, que quiere poner su grano de arena. Y sigamos por este camino, esperemos y sigan viendo. Hay un Olimpia que está trabajando, que está ordenando, y vamos a seguir, Dios mediante, sacando más buenas noticias. Bueno, Miguel, un gusto, gracias por todo este tiempo y reiterándote el reconocimiento por la paciencia que tenés de tanto tiempo en la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente Gracias. a vos, Miguel Cardona. La pelota la tiene Vélez por un cabezazo de Mateo Gamarra, pone la pelota bien, juega sobre la izquierda, se metió para poner la pelota Paiva, la recibe Silva, Paiva tiró. Olimpia ganando 1-0. Paiva lo hizo. Le estaba costando al decano tocar la pelota, tener maniobra en ofensiva que sea realmente peligrosa para el arco del 12 de octubre. Y aquí se juntaron, tocaron de primera, con precisión, con velocidad. Algo que es muy difícil en el fútbol cuando te quitan los espacios. Derlis González arrancando muy atrás. Conexión con Paiva, Fernández a la izquierda, este toca hacia el medio. Alejandro Silva de espaldas al arco, lo ve llegar a Paiva de frente. El que había cedido la pelota anteriormente es el perfil izquierdo, llega de cara al gol. Silva se la deja cortita y allí desde la cabecera del área grande le pega colocado. Algo más pudo haber hecho Jiménez, el arquero del 12 de octubre, es la pregunta. Lo cierto es que le pegó con mucha justeza, a ras de suelo, con el campo mojado, eso complicó mucho más al arquero. Se le mete en el rinconcito para que Olimpia encuentre el tanto apertura en un partido durísimo. El franqueado quiere quedarse con la punta momentáneamente. Gana 1-0 aquí en Para Uno. 29 minutos, primera etapa. Derlis tira, algo que da contra la avenida Mariquel López, atento Jiménez. Le pega Derlis, tiró. Festejo nuevamente para uno. Pone 2-1 Derlis el segundo. Punto penal, palo derecho y a fondo. De momento Olimpia es único puntero en el campeonato. ¡Viva! Lo siente, lo aplaude el público para uno. Olimpia gana 2-1, Derlis el segundo. Una inocentada de César Benítez, la forma en que le cruza la pierna a Hugo Fernández, la pena máxima, y se encarga Derlis González del penal, como viene ocurriendo en los últimos partidos. El número 10 franqueado tomando esa responsabilidad, tomó carrera,
con la categoría que tiene Derlis. Eligió el palo derecho arriba, el arquero se lanza bien, pero la justeza, la violencia en el disparo de Derlis hace el resto. Que esa pelota se meta al fondo para provocar esta gran alegría del público franqueado. En ventaja el Decano, arriba Olimpia ante su público, ante esta multitud aquí en para uno. Olimpia tomando la punta del clausura. Momento del gol. 39 minutos, primera etapa. Bueno, centro, golpe de cabeza. Saúl contra el poste derecho del desesperado arquero Jiménez del Nombre. El grito del público franqueado y el festejo. Saúl Salcedo de cabeza, poniendo el tercero franqueado al coquedad contra la Avenida España. Cardoso, Fernando Cardoso, y aparece Saúl de cabeza y al fondo. 1, 2, 3. Olimpia gana 3-1. De momento mantiene la cima en el campeonato. 1, 2 y 3. Olimpia gana 3 goles contra 1. Las dudas que tiene el arquero del 12, que lo marcamos en el primer tiempo, aquí quedó muy señalado porque le erró y grande al cálculo. A la salida del tiro de esquina, la pegada de Silva, una pelota peligrosísima, queda a mitad de camino. Viene un despeje de Carlos Silva, lateral del 12, pero la pelota le queda servida a Fernando Cardoso sobre la otra punta, sobre el perfil derecho. Centro inmediato, no perdió tiempo el número 14 franqueado. Pelota al segundo palo, una larga siesta de los itagüeños. Salcedo quedó muy solo en la boca del arco, tenía a disposición el pórtico libre, se elevó, acomodó la pelota al fondo, el festejo franqueado, el tercero tranquilizador para el equipo de Cano. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. ¿Qué tal, doctor Gerardo Acosta? ¿Cómo te va? Buenos días, Arturo. Muy bien, y vos, saludos para tu audiencia. Gracias, doctor. ¿Lo de Rambert no aceptó la propuesta de Olimpia? Porque sí aceptó San Martín. No. San Martín sí. Así es. Y Rambert no. Rambert no. No está de acuerdo con el sistema de pago. No, me dijo que no estaba de acuerdo y bueno, yo solamente hago lo que mis clientes me piden. San Martín sí aceptó y tiene que firmar el acuerdo, que por la cuestión de que el partido de Libertad no se va a poder firmar hoy, pues se va a firmar mañana, pero ya está todo acordado. Sí, lo de San Martín. Y lo de... Claro. Vos no sos el abogado de Garnero, ¿verdad? No, o sea, yo no hablé con él varias veces, pero yo no manejo su caso. ¿Y los otros dos asistentes vos los representás aparte? Sí, pero ellos están en la justicia ordinaria, tienen una demanda en la justicia ordinaria y ahí no tenemos ninguna propuesta de parte de Club Olimpia. Porque decía Miguel Cardona que quieren cumplir de acuerdo a las posibilidades. Sí, seguramente. Por ello no tenemos, o sea, teníamos solamente por lo que estaban en FIFA y bueno, el profe San Martín le pareció bien y el profe Rambert no le pareció bien. Bueno, y con relación a otros casos tuyos que estás asesorando como abogado en caso de Olimpia, Gerardo. Y bueno, está lo de Marcelo Cigarrilla, que Olimpia se está empezando a poner al día, así que por el momento estamos esperando, está parado, porque Olimpia se está poniendo al día con ese tema. ¿Pero está cumpliendo con Chelo? Pagaron lo que debían de la parte que quedaba de una cuota pagada incompleta, creo que ahora son 2 meses el atraso y prometieron que esta semana estarían viendo de ponerse de pagar otra, una cosa así, entonces estamos esperando a ver qué pasa. ¿Y lo de Rambert, hay una contrapropuesta de Rambert Olimpia, doctor Gerardo Acosta? No, él quiere que se cumpla lo que la FIFA estableció. ¿Y cómo estableció la FIFA? Y lo que nosotros tenemos, en los dos casos había 2 demandas en FIFA y el monto del pago que se hace ahora es inferior a la demanda de FIFA y a los intereses, entonces él por el momento no está de acuerdo con eso. Ahora, hay diferencia de pago a San Martín y a Rambert, son cuentas distintas, pago distinto en cantidad. Las cantidades son bastante semejantes, pero el profesor San Martín aceptó
recibir un monto ahora que es inferior a lo que voy a poder exigir por de lo que ya está condenado en FIFA, y el resto se va a pagar en plazo con el resto de la deuda que tenía, que todavía no fue demandada. Pero el caso de San Martín, FIFA se levanta. Una vez que esté todo firmado y se da el primer pago, sí, nosotros vamos a informar a FIFA y los dos procedimientos que estaban abiertos van a ser cerrados definitivamente. ¿Y quién habló por Olimpia contigo en el caso de las personas mencionadas? El caso Rambert, que no aceptó. Yo hablo todo con el abogado del club, con Rafael Benítez. Y Rambert no te dijo, o Rambert se mantiene, quiero esto como debe ser, así me prometieron y aquí, así quiero que se cumpla. Él me dijo que no está de acuerdo con la propuesta y que por el momento va a seguir esperando. ¿Va a esperar? Sí. ¿Y qué otro paso podrá dar Rambert, que ahora está con Daniel Garnero? Está con Berizzo, está con Berizzo en Chile, está con Berizzo en Chile, con Eduardo Berizzo. ¿Y qué te dijo más Rambert? Yo tengo que seguir adelante, en algún momento va a tener que presentar una tercera demanda, y la sanción, obviamente la sanción de la FIFA se mantiene en el caso de él, ¿verdad? La prohibición de incorporar jugadores. ¿Esos son los casos puntuales tuyos con Olimpia, doctor? Así es. ¿Y en otros casos de otros clubes qué tenés, doctor? Nada, no tengo demanda con otros clubes, todo el resto se hace solucionó. Y bueno, gracias, doctor, muy amable, doctor. Bueno, de nada, hasta luego. Gracias, Gerardo. La Agrícola Sare Seguros Generales, Ciudad en Seguros Avenida Escalopes 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Illopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Encima Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De La Subera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré. Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Miguel Cardona, 15 jugadores, ¿verdad? 15 que debutaron. Porque ahora aparecen 2 que se repiten, Romero y Alex Franco. Así es. Son los últimos. Y pensando... Zárate que perdió espacio. Sí. Hoy es el primer suplente, por así decirlo. Ante la primera baja en defensa allí. Exactamente. Yo no descarto que ahora aparezca Antesol y que la variante sea moverlo a Mateo Gamarra, de lateral izquierdo, ya que no está Iván Torres. Y podrían jugar Salcedo, Zárate. Antolín ya no. Y Antolín hoy no está en la consideración. Es una tercera alternativa. Sí, hoy segundo suplente. Ferroparecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferroparecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferroparecía, 39 años construyendo contigo. Demos vuelta al partido. Este 4 y 5 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón, comprando Pichu Nuggets de 800 gramos. O podés ayudar vos también. Hasta el 3 de noviembre tenemos tiempo de sumar y encontrar los Pichu Nuggets en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. No, estaba escribiendo... Julio Juan, porque sigue mucho el fútbol inglés, y vos, Víctor, y vos, niño. Sí. Dice lo siguiente a modo de colaboración. Julio Juan. Dice así. Gracias al momento explosivo que están viviendo Miguel Almirón y Callum Wilson, Almirón con 7 tantos convertido y Wilson con 6, podría entrar en la convocatoria a Qatar para jugar en Inglaterra, por aquí en Inglaterra. El delantero Wilson. Que el 9. El 9, exactamente. Con quien sale en la foto que actualizó la Premier League en su portada. La página oficial de la Premier. En ese puesto el titular indiscutible de Harry Kane. Sí, en la selección. Pero el director técnico, Gareth, quien estuvo el sábado en el partido de Newcastle Aston Villa, elegiría al menos a uno de estos 3 nombres como alternativa.
para el puesto de centro atacante en Inglaterra, ¿vio? Sí, el suplente de Kane, en este Sí, caso. Ivan Toney, goleador del Brentford. Está Calvert Lewin, del Everton. Everton, Calvert-Lewin. Y Quien regresó de una larga ausencia por lesión y reapareció recién el sábado ante el Fulham, perdón. Si es Wilson el elegido, así va a ser. Y sí, porque el indiscutible es Kane y faltaría el 9 de alternativa. Y son los nombres que, pensando así rápidamente, son opciones. Pero dice Julio Juan, si es Wilson el elegido, mucho será gracias a esta dupla tremenda que conforma junto al Mino. Y sí, gran momento. En el cuarto lugar, ganando partidos importantes, así que no se descarta. Es un buen dato, pensando en el Mundial, porque Inglaterra tiene figuras en todos los clubes de la Premier League en el exterior y recurrir a un delantero del Newcastle no es muy común. Y tiene que compadecerse Inglaterra del prestigio de su fútbol. Digo con extranjeros incluyendo, porque para ser candidato a un mundial tiene que hacer honor a lo que pasa hoy. Del crecimiento de su liga con los extranjeros. Sí, así mismo. Con los autóctonos allí locales. Y Almirón está pasando su mejor momento desde que fue a Inglaterra. Sí, definitivamente. La temporada más fructífera. 6 en 6 partidos. ¿Y cuántos goles de afuera del área hizo? Tiene ya... Desde fuera del área, ¿cómo le pega al ángulo? Porque pegándole de esa manera, entrando para el medio, segundo palo, es el segundo por lo menos así de este tipo. Después metió la vez pasada uno de volea de aire, el otro día. Tiene jugadas llegando en el segundo palo, realmente en todas las facetas. Y otro detalle, Almirón es suplente en Cerro. Sí, cuando se fue él era suplente, era el primero o segundo cambio. Por eso estoy diciendo, cuando se fue de Cerro, Almirón no era titular. Mirá lo que es hoy. Sí, él sale campeón de aquella apertura 2015 con Roberto Torres de técnico, era primero, segundo cambio. ¿Y quién estaba? Y después fue Lanús. Oscar Romero, ¿vio? No, en aquel momento era Cecilio Domínguez el titular. Era el equipo de y veló como él, los dos eran características similares. En un momento, o sea, era difícil sacarlo a Cecilio en ese momento. ¿Y qué se hizo Cecilio Domínguez? Está en México. En México, Santos Laguna. Bueno, pero hoy el mejor jugador paraguayo son dos en el exterior. Entiéndase, Gustavo Gómez, jugando por Palmeiras, y Miguel Almirón en el fútbol inglés. Sí. Y no hay que menospreciar el fútbol brasileño por las estrellas que tiene. Totalmente. Porque ellos están muchísimas estrellas. Y si lucí en Brasil, lucí porque son buenos. Sí. Y en Inglaterra ni hablar. Y Gómez viene ganando títulos, viene siendo capitán de su equipo, peleando instancias decisivas, está por ganar ahora el Brasileirão. Pero vos sabés cuando comenzó la eliminatoria en marzo, toda la atención para Enciso y Almirón arriba. Sí, gran momento de ellos, realmente están marcando... Magnífico. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón, electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Así decíamos, vos decías niño al aire y en el Twitter de fútbol a lo grande, Cancha Olimpia o Defensores. Sí, haciendo esa compulsión del aficionado y terminó en el Twitter ganando 60-40 y en las llamadas fue un 80-20. Allí finalizado el partido, los oyentes que estaban saliendo del estadio en su mayoría decían en para uno. Y ya el coach afirmó Cardona, para uno. Él tiene la idea Cuerpo técnico y jugadores lo mismo. Sí, le preguntamos. Aparte tiene que combinar. Claro, si vos le sacás sin convencimiento al cuerpo técnico, ahora va a entrar en un problema. Y ayer le va a ayudar el deseo que tiene de llegar a 30.000 socios. Dar prioridad a los socios de esos primeros días. Especialmente si Olimpia puede festejar campeonato. No subestimando a Nacional. No hay que subestimar a Nacional. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles que son de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad. Hace tu pedido al C27-7000 o al WhatsApp 0985-689-701 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido.
En Tupí vas a encontrar el showroom más variado del país sobre Boyana, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. También puedes llamar al call center 569-9000 o en redes sociales. Y atención, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga, Guazú, porque todas tus compras tienen envío gratis. Y no te olvides que todas tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Bueno, lo de Miguel Cardona es interesante, ¿no? Sí, con los anuncios de los 4 casos arreglados. Defensor Sporting, Ergas, porque allí son 2 casos totalmente diferentes. El arreglo con San Martín y el acuerdo con Garnero. Sí. San Martín, asistente, recurrió a FIFA, Garnero no, pero son 4 casos. Y no lo de Pascual Rambert. Lo de Rambert que continuará a través de FIFA y las 2 en la justicia ordinaria. El caso de Espina y Acevedo, que son los otros 2 asistentes. Aclaró la vez pasada el doctor Gerardo Acosta que esos casos no pueden ir a FIFA porque ellos no tienen la licencia de entrenador. Por eso, entonces, por eso la justicia ordinaria. Acá en la justicia ordinaria. Aquí lo que se podría llegar como máximo a un embargo en un momento posterior a alguna recaudación, a algún ingreso, en caso de que no se cobre. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com, regala amor, regala Vmay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994493456021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso, no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicación. Desde 1942, Santa Elena. ¿Ya viste la colección de autitos Shell? Cargando 150.000 guaraníes en Shell V-Power más 50.000 puedes llevarte el exclusivo Ferrari F1 o la batería Bluetooth para manejar tu autito desde el celular. Además, todas tus cargas por cualquier monto participan por uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell, coleccionalos todos. Sabemos la recaudación. Diego no decía que Olimpia no da a conocer la recaudación. No, hace un tiempo no da a conocer. Cerro da. Cerro siempre. Olimpia no da a conocer recaudación. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a todos los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Se viene algo grande. Tokio está llegando con 1 tonelada de asado. Con tus compras de congeladores Tokio te llevas automáticamente un voucher de regalo para canjearlo en Shortizer y además generas un cupón para el sorteo de 1 tonelada de asado. Registra tu factura en ngosaeca.com.py. Entérate en cuentas oficiales de Tokio en Instagram y Facebook. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. ¿Se para el campeonato cuánto tiempo? En realidad, lo que mencionaba Cardona es que Olimpia va a jugar recién el martes, así como están las cosas, 9 días, dentro de 9 días. El campeonato seguirá probablemente sábado, domingo, se programen partidos, pero ¿por qué Olimpia va a jugar martes? Porque tiene que esperarlo a Nacional para jugar en simultáneo, y Nacional juega viernes Copa Paraguay, y recién lunes o martes va a poder jugar en simultáneo. Si es muy ajustado, es lunes. Si es muy ajustado, el lunes o sino martes. Un día más a Nacional, martes. La otra situación que hay que ver si considera la divisional es, el reglamento habla de que la simultaneidad solo se aplica cuando puede haber campeón.
Si hoy, por ejemplo, empata Nacional, van a estar iguales con Olimpia y ahí no puede haber campeón en ningún caso. Ahí hay que ver si programan por separado o si igual van a la Por eso están esperando los resultados. Por eso la programación se hace después de mañana. En ese caso sí podría jugar antes ya. Y sí, porque ahí no va a haber campeón. campeón. En ningún caso puede haber campeón si los dos llegan a puntos iguales a la siguiente fecha. ¿Qué tal, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central. Y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo, gran remate en Casa Rosada. Proba Hidrolágeno, que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar millones en premios. Peri CNT por Emoy. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana con hasta 50% de descuento en todos los productos de Samsung. Con tus compras participas de la promo 1.000 millones en premios. Sorteamos todos los días millones en efectivo. Tu compra te salió gratis. Y en el sorteo final una increíble Amarok Full Equipo. Y como si fuera poco, con tu compra te llevas una cuota de regalo. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. Desarrollo lo que vive Cáceres, el técnico de Olimpia. Creo que los muchachos se han comportado de vuelta bien, pleno, se han entregado. En algunos momentos donde teníamos que marcar fuerza lo hicimos, en algunos momentos por juego también fuimos mejor y creo que merecimos el triunfo de nuevo hoy. Encontraste tu equipo, se puede decir de esa forma, hoy ya prácticamente de memoria es lo que vimos o lo que realizó Olimpia, pero sin embargo hoy te volvieron a quitar la quinta tarjeta, en este caso a Tito Torres, no vas a poder contar con él para la próxima fecha ante Sol de América. ¿Y cómo estás analizando lo que va a ser la semana, por sobre todo, independientemente del resultado, porque se podría dar de que ya haya simultaneidad o no? ¿Ya lo estás analizando eso? Bueno, la verdad que, como dije recién, el equipo se ha comportado de vuelta muy bien, en algunos tramos con dificultades, después ya con la lluvia el rival también llegó al empate. Tuvimos ese corte, de vuelta hablamos que teníamos que tratar de mantener la tranquilidad y confiar en nosotros. De vuelta estuvimos de ventaja, ya el segundo tiempo el equipo creo que trabajó bien a la hora de defender y a la hora de jugar, ya conociéndose. Y lo de Tito, bueno, lo de Tito ha llegado a la quinta amarilla, vamos a tratar de buscar las mejores opciones siempre para el bien del equipo y no salir mucho del contexto que nosotros venimos trayendo en estos últimos partidos, solamente cuidar todos los detalles y volver a competir el próximo partido. Julio, estamos en directo para Fútbol a lo Grande. Te quiero consultar, ¿por dónde pasa el nivel de Guillermo Paiva, que ha levantado en los últimos partidos y está convirtiendo goles importantes en esta parte final del campeonato? Bueno, para nosotros feliz con él, feliz para el equipo que viene trabajando bien, viene ayudando con los goles. Los delanteros creo que siempre está en alza cuando llega a los goles y él lo está logrando. Por el bien de él y por el bien del equipo estamos contentos por eso y esperando seguir manteniendo ese mismo nivel, ese mismo carácter y que tenga siempre la oportunidad de marcar goles. ¿Tu opinión o tu análisis sobre la presencia de Alejandro Silva hoy en un puesto donde aparentemente ya es de él, le gusta jugar allí, él podría continuar en ese puesto aún estando bien Richard Ortiz, Julio? Bueno, nosotros analizamos siempre, conversamos mucho con los jugadores también. El equipo viene trabajando bien, viene realizando muy buenos trabajos a la hora de jugar, a la hora de recuperar los balones, están haciendo un trabajo muy bueno, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir viendo las mejores opciones, el mejor momento siempre para colocar los jugadores, ¿verdad? Pero de momento creo que todos están comprometidos. Eso es lo más importante, independientemente de quién esté del inicio, ¿verdad? Pero necesito siempre que ellos estén siempre atentos, latentes a la hora de ser llamados para que puedan dar lo mejor para el equipo. Para uno es una fortaleza, 16 partidos que no pierde Olimpia en este estadio. ¿La intención del cuerpo técnico es jugar aquí ante Nacional o desean llevar el partido al Defensor del Chaco? Bueno, nosotros nos sentimos cómodos en casa, más todavía con la gente que hoy nuevamente apoyó al equipo. De esta forma creo que ellos también forman parte
principal de cada partido, ¿verdad? Pero primero vamos a tratar de trabajar en la semana para el partido contra Sol y después lo vamos a analizar lo que va a ser el último partido. Un equipo que no pudo fichar, un club que no pudo fichar en la temporada 2023, una temporada atípica para Olimpia. ¿Qué se siente seguir peleando el campeonato y ya haber tenido también grandes participaciones como la Libertadores, la Sudamericana, también el partido de día que fue muy bueno? Estar peleando el clausura de esta forma que, como le digo, Olimpia generalmente suele fichar, suele tener algunos jugadores como para barajar algo más. Tuvo muchos jugadores que salieron de la cantera en esta temporada. ¿Cómo siente esto el plantel, usted, el cuerpo técnico? Bueno, nosotros nos sentimos muy bien y sentimos mucha satisfacción por el esfuerzo que vienen realizando los jugadores, ¿verdad? Lo comprometidos que están. Hemos pasado montones de dificultades a comienzo de este año y con todo lo que venimos, y en ese momento los muchachos están poniendo pecho, los chicos también están dando su granito de arena, nosotros buscando siempre los momentos ideales para ellos, para que ellos puedan demostrar también la calidad que tienen. Han colaborado muchísimo, hemos consolidado varios jugadores en primera que nos da mucha satisfacción porque va a ser para el bien del club, bien para los chicos, aunque también mira a su futuro, y esperemos llegar así hasta el final, y si Dios mediante da la oportunidad de llegar al objetivo, va a ser un logro muy importante a nivel deportivo, institucional y también a los jugadores, ¿verdad? Porque sin ellos en estas dificultades que hemos tenido no podríamos llegar a esta instancia, ¿verdad? Y por eso recalco que están muy comprometidos hoy día, lo están demostrando, y yo creo que lo vamos a terminar de esta forma. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Julio César Cáceres. Volvió la promo Juega y Ganá de la raspadita de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura. Ingresa a stock.com.py/gana y vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros. Para que pases un momento placentero, disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que el motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas. Disponible en todas sus tiendas de líneas del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Bueno, y hoy tenemos dos partidos nosotros. Así es, dos partidos que pueden ser decisivos. Tacuarí Nacional en el Defensores y luego Libertad Cerro Porteño en cancha de Libertad. 17:30 y 20 respectivamente los horarios. Para Nacional obviamente ganando continúa en la punta, Cerro ganando continúa en la pelea, y del lado de Tacuarí está el objetivo de primero confirmar su permanencia, le falta un puntito para sumar, para conseguirlo, y meterse en Copa Sudamericana. La presencia internacional. Es el otro tema con Tacuarí. Y hay una mejoría importante de la llegada de Pereira en cuanto a los no perdió hasta ahora. Y que dijo que va a adecuar un poco el equipo a lo que puede pretender Nacional para tratar de hacer daño en un equipo peligroso. Si miramos los rivales más difíciles que tuvo Nacional en los últimos 5 partidos, creo que Libertad fue el de mayor jerarquía. Pero ojo con Tacuarí, que le puede terminar complicando un poco a Nacional, digo, por la forma que tiene Tacuarí de ser rápido, de ser veloz, aunque Nacional es físico. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Academia de Fútbol Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento, adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un Goldie media cancha. Florentico, gentileza, Tigo. Esa cantidad lo vamos a ir viendo, tenemos tiempo suficiente para eso. Bueno, habla Denis Caniza. ¿Qué dice Denis? Que utilizar nosotros con Dani hace
2 años estuvimos hablando ampliamente sobre fútbol, y bueno, quizás por eso me llamó para poder integrar, y yo de forma muy gustosa estoy aquí. Y bueno, creamos un perfil para el equipo, para la institución. Queremos, lo primero que le pedimos a nuestros entrenadores, un equipo dinámico, intenso, y por sobre todas las cosas que se juegue con los jóvenes del club, ¿no? Entonces, es el perfil de equipo que queremos, y también acá la disciplina y la exigencia siempre va a estar al día, ¿no? Entonces, por eso yo estoy... de Luqueño, Denis Caniza. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda. Sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunícate al 437.000 a Paraguay. Inmobiliaria sea segura su inversión. Repelentes Base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes Base. La liquidación más grande del país está de regreso, Liquiban. Hasta el sábado 5 de noviembre vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Además, comprando productos de la marca Electrolux, generas y participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y motos Kenton. Escribinos al 519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Placer conversar contigo a las órdenes. Bueno, ¿cómo viví lo de Ameliano, este tramo final del campeonato, sacando nosotros diciendo al aire porque es así, números, si General Caballero gana, si no logra Ameliano puede descender? Contanos. Realmente difícil, es una situación dura. Eso estuvimos conversando hoy al concluir el entrenamiento con Juan Pablo, y es una situación incómoda, ¿verdad? Que nosotros mismos no buscamos estar en este lugar, ¿verdad? Teníamos todo para tener un mejor pasar, pero la realidad nos dice que tenemos que ganar mañana, ¿verdad? Tenemos que ganar mañana y no desenfocarnos. ¿Sabes? Sabemos que el partido del viernes es importante, pero mucho más importante es que tenemos que jugar mañana. Y así, y pendiente de otros resultados para permanecer en la categoría. Y no queda otro, Arturo. Perdimos nuestra oportunidad de depender de nosotros mismos, y acá sacar calculadora, hoy hinchar por Resistencia, hinchar por todo por Nacional, hinchar por todo lo que viene ahí, y así hasta el final, y que nosotros hagamos, ¿verdad? Por sobre todo, porque así como venimos diciendo, todos están jugando para nosotros, menos nosotros para nosotros mismos, ¿no? Ahora, este tema de Ameliano, esta situación tan angustiante, es difícil, hay que estar en la piel de uno, ¿no? Y vos como presidente. Realmente la situación es difícil, es incómoda, o sea, no, el famoso onda ya de apay que se dice, Arturo, porque así como te dije, está solamente a puertas del partido más importante en la historia de la Ameliano, que es la final de la Copa Paraguay, y la otra realidad nos habla y nos dice que estamos a un paso de descender, y son situaciones encontradas que no te permiten disfrutar de nada más que preocuparte por lo que viene. Claro, yo te digo, esto es la situación, Héctor, porque cuando hay que estar en la piel y dice los problemas son intransferibles, y esa es la realidad en lo que soñaba vos como presidente, soñaste, porque la situación es muy, pero muy complicada. Sí, Arturo, o sea, nosotros teníamos una idea, teníamos una proyección, queríamos que la institución siga creciendo, ya veíamos empezamos ya a dar los primeros pasos de crecer en infraestructura, y sabíamos que para poder continuar con eso deberíamos estar en primera división, y bueno, o sea, hoy día vemos esa situación muy complicada y sin ni siquiera depender de nosotros, ¿verdad? O sea, ya dependemos de miles de circunstancias o situaciones para que nosotros podamos ir teniendo ese sueño de ir creciendo institucionalmente. Tratamos de hacer bien las cosas, así como te dije el otro día. Dirigencialmente yo creo que dimos lo mejor de nosotros, la casa en orden, todo lo que tenga que ver de la parte organizativa hacia el plantel. Creo que cumplimos a cabalidad y nos manejábamos didáctica hasta como una multinacional, inclusive salvando la distancia, ¿verdad? Pero todo al día, todo en orden, sin hacerle falta nada a nadie. Y bueno, y la realidad nos da otra cosa, ¿verdad? Más que una situación súper incómoda.
incómodo incluso hasta el viernes, porque todo lo que está viviendo con presidente del club fue claro en su posición, Pumpido, hubo un disgusto con el plantel y ahora tienen el partido contra Nacional en la Copa Paraguay, es decir, bueno, lo primero es esto, permanecer en la categoría. Pero Arturo, ni siquiera te va a dejar disfrutar todo el viernes. Ponerle que ya salí campeón el viernes, ¿verdad? No vas a disfrutar, ¿verdad? O sea, no hay forma de disfrutar, porque así como te digo, o sea, a mí al menos, o sea, yo me trazo objetivos y no ponemos objetivos y por sobre todo siempre tratando de llevar adelante a la institución, ¿verdad? Nos encontramos en una situación de que queremos hacer más y no vamos a poder, ¿verdad? Vos sabés lo que significa, no sé, Arturo, o sea, yo particularmente sé lo que significa estar en primera división y estar en ascenso, y es demasiado grande la diferencia. Es grande la diferencia de la C a la B, es grande la diferencia de la B intermedia, y es abismal la diferencia de intermedia a primera división. O sea, es totalmente otra cosa. O sea, para el que está en primera división, y así como me tocó decirle a Norman, disfrutar, que te puedo asegurar que es lo mejor que te va a pasar en la vida, estar en primera división, ¿verdad? Y tratar de hacer mejor y mucho mejor de lo que yo estoy haciendo ahora, ¿verdad? ¿Y dónde fallaste? Si habla futuro, porque está hablando como ¿Cómo? Está hablando sin la cuota del pesimismo, está hablando de una realidad dolorosa, pero pisando bien. Está hablando de lo que está pasando, hay cosas que a vos te decepcionaron. Sí, Arturo, es la realidad. O sea, uno trata de hacer lo mejor posible y bueno, y llega, uno hace el resumen final y dice en qué me equivoqué, dónde fallé, dónde está, y uno escucha y dice y quiere creer. Decirle, por ejemplo, hay no voy a dar nombre, pero hay una persona que me dijo, hay un empresario que siempre dice el gol paraguayo, nunca te dejes tenerle al día. Dice, ¿por qué? Siempre te dejes tener ahí, pues tiene que sentir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? O sea, nosotros queremos que esté bien, que estén cómodos, que no le falten nada, que sobresalgan sobre todo, y nos encontramos de que algunos que están solamente en mejores condiciones, o sea, algunos que están en mejores condiciones que nosotros, en todo sentido, en el promedio, en la tabla, ahí no tienen la casa tan ordenada como tenemos nosotros, ¿verdad? Y mirás otra vez y decís, ¿cuál es el camino? ¿Está bien lo que yo hago? ¿Está bien de la forma que nosotros nos encaramos? ¿O es realmente como dicen, verdad? Porque aquí hay una realidad, pero siempre uno dice el dirigente. Y las puertas de la familia no están abiertas para cualquiera que quiera ir, y te puedo asegurar que ha de ser uno de los clubes más organizados hoy día en la Asociación Paraguaya de Fútbol, el tema administrativo, ¿verdad? Y en lo deportivo va totalmente diferente, ¿verdad? Estamos allá en el fondo. ¿Y qué vas a hacer vos como presidente del club? ¿Quién te quieres ir? O sea, y uno tiene que tener una autocrítica, Arturo. Uno tiene que tener una autocrítica, uno tiene que ver también, pues, así como digo, le dediqué mucho tiempo al club. Estar acá implica dar tiempo que solamente dejo de compartir con mi familia, y voy a tener que hablar con ellos, ¿verdad? O sea, de hecho, como siempre digo, primero, sin el apoyo de mi señora y de mi hijo, esto va a ser imposible sostener, y llega un momento hasta que uno utiliza recursos de que podían ser el futuro de la familia o de los hijos por la institución, y no haber retribuido eso es un golpe duro, ¿verdad? Se entiende incluso esto por el tema de familia, la propia familia, esta experiencia en primera, la oportunidad de seguir lo que significa los sueños que ya no podrán ser cumplidos, así como está el panorama hoy. Decir, bueno, me tengo que ir por mi propia familia, por tu bien y familia, porque como que se mezcla todo, pues, los partidos, los resultados, los nervios, la familia, la comprensión, hay muchas cosas en juego en el buen sentido de la palabra, hasta la tranquilidad familiar tiene sus consecuencias. Sí, Arturo, porque siempre, o sea, cuando ganan los jugadores, cuando se pierden los dirigentes. O sea, uno escucha y es muy fácil agarrar y acusarle a las instituciones o a los que están arriba en una institución que se hacen malas cosas, y uno lo único trata de hacer bien, ¿verdad? Y tratando de hacer bien, uno da lo mejor de sí. Y como te digo,
afecta en todos los sentidos, porque a veces hasta uno trata de dividir lo laboral con la familia y otra vez con el COVID, vamos a decir, por al final de cuentas para nosotros nosotros no somos asalariados, nosotros no somos no tenemos más que destinar recursos propios o el tiempo propio de uno para el bien de la institución. Y hay veces que me causa risa porque suelo escuchar ahí que dicen seguro que está por un pasaje a no sé dónde, y te puedo asegurar, Arturo, que los recursos que nosotros invertimos en el club dan para hacer la vuelta al mundo si queremos, ¿verdad? Y es que no condicen con la realidad. Se entiende todo tu sentimiento, tu forma de hablar, tu pensamiento, y una realidad que te duele muchísimo por lo que diste como presidente, que parece que te vas según se te está sintiendo, y esta realidad que la que vos sentís íntimamente con Ameliano. Un saludo del aire, gracias Héctor por tu tiempo. Muchas gracias, la orden. Gracias. Gastón Olveira, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda Gastón? Todo bien, tranquilo, volviendo a casa. Volviendo a casa. Bueno, Gastón, contanos, este momento de Olimpia, hablamos con el presidente del club, ahora viene Sol de América y después el último partido con Nacional. ¿Cómo está sintiendo este tramo final del campeonato? Muy bien, creo que llegamos de buena manera, venimos con una racha importante de triunfo, el equipo está muy bien, está muy sólido y bueno, ganando también ayuda mucho en lo anímico, quedan 2 partidos, dependemos de nosotros, así que con la mayor ilusión y bueno, enfocado en Sol ahora, que va a ser un partido muy duro. Entrar a la cancha, recibir el cariño del público, salir, recibir el cariño del público, todo consecuencia de esta racha magnífica que tiene Olimpia el resultado, Gastón. Sí, sin duda, la verdad que es muy lindo el cariño que estamos recibiendo, el apoyo. Ayer se largó en un momento la lluvia muy fuerte, incluso hasta con un poco de granizo, y la gente no se movía de su lugar, seguían cantando, seguían alentando, y bueno, la verdad que es muy lindo vivirlo desde adentro, y bueno, como bien decís también, nosotros respaldar todo ese cariño con nuestra actuación y bueno, consiguiendo los resultados. Y a la espera de Sol, ahora. Sí, creo que va a ser un partido muy duro, como lo han sido todos, enfocados en Sol, en conseguir el resultado y bueno, ir partido a partido, haciendo hasta ahora, y bueno, seguir por esta línea de triunfos que viene siendo muy linda. Y la aplicación del gol que hace el 12, contanos ahí en la portería, ¿qué pasa, Gastón? No, y fue una jugada, justo se había alargado a llover mucho, las pelotas quietas siempre son de mucho riesgo, nos cabecean ahí muy cerca y bueno, creo que no hay muchas tampoco explicaciones que dar, también es virtud del rival, y bueno, por suerte también nosotros conseguimos marcar rápidamente y irnos al descanso con una pequeña ventaja. ¿Qué es lo que hablan entre ustedes, que se puede saber o no, Gastón, en las internas y colectivamente hablando del plantel y cuerpo técnico en este tramo final? No, y el enfoque, mantenernos en esta línea de trabajo que venimos manteniendo durante todo el año. No hay mucho para cambiar, quedan 2 semanas que obviamente son las más importantes, pero mantenernos como lo hemos venido haciendo. El grupo está muy fuerte, está muy unido, y bueno, ojalá que todo eso dé frutos en estas 2 últimas fechas, que es el objetivo. Complacido lo que está pasando en Olimpia, o Gastón, es la realidad por los números y por el rendimiento. Sí, sin duda, creo que venimos haciendo las cosas muy bien, los números también nos acompañan, y bueno, como digo, falta poquito para cumplir el objetivo, así que mantenernos enfocados con todas las energías puestas ahora en Sol, y bueno, terminar de la mejor manera el año. Gracias por tu tiempo, Gastón, muy amable como siempre, gracias. Bueno, les mando un abrazo grande. Gracias, Gastón Olveira.
Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Kenko, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol volvió a bajar los precios en todas sus naftas. Pasá por tu Copetrol más cercana y llena el tanque con la mejor calidad y al mejor precio. Aprovecha la nueva de baja de precios en todo el país. Copetrol, vamos. Indalgo Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Baracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Partido de hoy, ¿eh? Sí. Sin dudas. El partido de Nacional con Tacuarembó Nacional. Tacuarembó Nacional. La presión nuevamente. Cerros va a saber el resultado. Y si Nacional gana, ni hablar. Sí, estará frente a su última oportunidad Cerro de seguir peleando, si es que Nacional gana. No, por eso no digo que vaya a ocurrir que Tacuarembó puede ganar. Conforme van pasando las fechas, cada vez a Cerro se le complica más, porque Olimpia sigue sumando, Nacional sigue sumando. No bajan. Ya está difícil, es como que esperar que se terminen cayendo los dos, la combinación de resultados ya no va a llegar para tratar de cerrar de la mejor manera, porque sinceramente para mí Cerro está fuera de campeonato, esa es la realidad. Después de los últimos resultados, una vez que Olimpia ganó este último partido y le quedan 2, ¿cuántos puntos me saca ahí? Es para complementar. Olimpia, Cerro con Nacional. Se tenían que ganar antes. Y Nacional le saca 3 a Cerro. Tendría que perder Nacional hoy. Y Cerro ganar. O empatar. Y Cerro ganar. Porque en la última se encuentran los dos. Pero igual seguiría sin depender de sí mismo Cerro. Porque Olimpia gana los dos. No depender de sí. Exactamente. No, incluso se puede dar el escenario que hoy gane Nacional, hoy gane Cerro. Y en la próxima fecha ganen otra vez los 3 candidatos. Cerro llega sin chance. Claro, ya sí. La última para cerrar pero todo muy cruzado, pues. Ahora se está dando muy cruzado, pues. Sí. Olimpia es muy consciente de lo de Sol. Y Cerro es muy consciente de lo de Libertad. Hoy, por ejemplo. Sí, hoy es peligrosísimo. El Cerro es consciente. Peligrosísimo. Aparte, Cerro no está jugando bien. Y Libertad tampoco. No. Acá encontrar los dos que no están jugando bien. Ni Cerro Libertad recuperó de cierta manera la memoria del partido. Pero para victoria, pero como juego colectivo no, para nada. Y hoy pone todo, porque en la lista están todos salvo Barbosa, que fue expulsado el otro día ante Guaraní. Después los habituales, los que siempre juegan. No es que reserva nada ni pone. Una vez que perdió el clásico Cerro, ahí se complicó. Desde a partir de allí ya dejó de depender de sí mismo y ese era el partido que no tenía. En un campeonato tan apretado, no depender, siempre no depender de uno mismo, obviamente pero en un campeonato sobre todo tan apretado, cuando venían ahí un punto mano a mano, termina y ahí es siendo... donde esos puntos, hablando de esos pequeñitos, el lateral que le hicieron en Ciudad del Este, y así vamos a ir recordando gol de General Caballero, esos puntitos chicos, sumando toda la hora, la verdad te terminan sacando la pelea para llegar para esta última fecha, sumar al clásico. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmanezadoras, cortas, césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local. Bonpoleski número 45. Estamos sobre Avenida Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto, o llamanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mil Empeño, venta y arreglo cebolla sobre plata, Peño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿Qué tal, doctor Rubén Ditore? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas vos, doctor? Bien. Estás saliendo del gimnasio. Saliendo del gimnasio. Bien. ¿Y cuánto tiempo estás en el gimnasio? Una hora. ¿Pero vos pesa no haces? Sí, hago. No, espera. Trotecito. Pero pesa poquito, pesa para gente de mi edad, ¿verdad? No, yo estoy levantando para competir en los de turno. No, tampoco eso, pero un poco más.
Tampoco, pero está bien, está bien. Ahí nos vamos a dejar, doctor, ¿te parece, va? Sí, no, tranquilo. Una broma nomás. No, yo entiendo, hay que cuidar el físico y el estado atlético. Un segundo. Hago una pregunta. Si yo voy al gimnasio, ¿tengo que sacarme foto en el espejo sí o sí o puedo ir nomás a entrenar y listo? Escuchá, Pío, doctor. No entiendo. Si yo dice puedo, que los que van a un gimnasio, según, sí, se sacan fotografías para admirarse el cuerpo, no sé si me entendés. No, es lo tu palo, eso no va a entender. Vamos a hablar de fútbol. Me saco la foto, no entendí, disculpame. No es lo tuyo, para Gustavito, no es lo tuyo. Ellos creen que vos sos un pendejo, ¿me entendés, doctor? No. Yo vengo acá por un problema que tenía en la columna y me recetaron hacer fisioterapia y vine a trabajar acá en el gimnasio de Hinojosa, de Toño, y bueno, y estoy con él trabajando. Está bien, doctor, está bien. Hay cosas que vos y yo ya estamos fuera porque hay cosas de la vida. Así nomás la vida. ¿Cómo ves esto de Libertad? Así nomás. ¿Cómo ves lo de Libertad hoy, Cerro, el ambiente? En otras circunstancias hubiera sido otro tipo de atracción y hoy no lo ves de esta manera, doctor. No, de ninguna manera. Realmente sí, se esperaba otra cosa. Pero bueno, las circunstancias fueron así y hoy en día es un partido que es vital para Cerro Porteño, pero para nosotros también, ¿verdad? Vamos a salir a jugar con todo porque tenemos que tratar de sumar lo más posible y porque Libertad siempre tiene que jugar así. A veces no se pudo dar este semestre, no fue bueno. Y bueno, replantear algunas cosas y trabajar para lo que se viene el año que viene. Presidente, al menos vienen de una sonrisa, por así decirlo, porque le ganaron a Guaraní entre semana y hoy mirando la nómina pone todo Garnero, salvo Barbosa que fue expulsado en Dos Bocas, después están todos mirando lógicamente el compromiso que hay de terminar de la mejor manera este semestre. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Tratar tenemos 3 partidos todavía que jugar y bueno, vamos a ir por los 9 puntos si es posible, ¿verdad? La idea es esa, sumar lo más que se pueda. Y como te digo, tratar de tapar un poco la magra gestión que hicimos en el segundo semestre del año. Cuando dice replantear varias cosas, como respondió en la consulta anterior, ¿eso implica que van a haber varios cambios dentro del plantel o a qué se refirió? Y yo supongo que sí. Vamos a evaluarlo eso al final del campeonato. Vamos a hacer una evaluación general de todo lo que se hizo, de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, de lo que se dejó de hacer. Y bueno, y ahí se sacarán las conclusiones y yo creo que sí, yo creo que tenemos una cantera muy frondosa de chicos que están pidiendo lugar en el equipo y bueno, capaz que por ahí explotemos eso también. Doctor, con relación a jugadores que pueden llegar a salir, justamente hablando sobre eso, leí hace poquito el interés de Godoy Cruz en la Argentina para con Iván Franco. ¿Existe una posibilidad real de que él salga? ¿Existe una posibilidad que sea cedido a préstamo, transferido, vendido? Yo te digo, oficialmente no se ha recibido absolutamente nada, ninguna comunicación de Godoy Cruz. Capaz que ellos puedan estar hablando a través de su intermediario o agentes, pero a nivel de club nosotros no hemos recibido absolutamente nada. Vamos a estudiarlo en el momento que se reciba y ahí se decidirá. ¿Y sobre algún jugador que está en el plantel ahora y que hay sondeos? No tenemos nada, en el momento nada. El momento de Enciso, digo, porque llena también de orgullo un poco al fútbol paraguayo, ya debutó y al ver este debut como presidente de la institución de la cual salió, ¿qué le produjo? He visto, seguí el partido en parte, me iban pasando he visto las jugadas, sobre todo el último gol, y después del partido le envié un mensaje. Hablamos después, él me llamó, estaba muy contento y yo también, indudablemente, diciéndole que siga así, que siga haciendo, que trabaje, que sea humilde y que iba a llegar lejos, y me agradeció muchísimo.
está muy contento. Yo estoy muy feliz, no solamente por el pico, ¿verdad?, sino porque empieza a haber esa transición de generacional que nosotros necesitamos, sobre todo para la selección. Y él es un chico que puede aportar mucho. Bueno, presidente, agradecido como siempre por este contacto. Estaremos esta noche en Tuyucuá para el partido entre Libertad y Cerro Porteño. Gracias por el tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo y como siempre serán muy bienvenidos en nuestra cancha. Muchas gracias, presidente. Así pasaba el doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad, hablando sobre la actualidad del Gumarelo, y ya anunciaba que hay varias cosas por reconsiderar y que eso implicaría de buenas a primeras una movida importante en el plantel. Y pensar más un poquito en las formativas, sí, darle espacio y cabida a las formativas, y algunos por allí si tienen contrato ir a préstamos, porque Libertad de por sí tiene a lo largo de la intermedia de la primera una buena cantidad de jugadores cedidos. Es más, tiene... Debe ser el club con más jugadores cedidos que en otras instituciones. Sí, tranquilamente armada casi un plantel allí cuando... en Tacuarí tiene Aguilar, tiene Fernández, Marcelo Fernández, Néstor Jiménez, Lucas Sanabria, tiene Blas Cáceres en Brasil, Iván Ramírez en Argentina, Alfio Oviedo en Cerro, Adrián Martínez en Coritiba, los primeros así que se me ocurren. Sí. Y después intermedio, sé que ahora cuantos... cerraron de Nateraba como 2-3 también. En su momento tenían Fernando en varios equipos, o sea, tiene jugadores. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijiyala, teléfono 319-00. Teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. Mirando lo que se viene hoy dentro de los partidos, tenemos que hacer el porcentaje. Eso serán unos minutos, un ratito. Los dos partidos. En cuanto a la tabla, ¿hubo alguna movida diferente o no allí? En la tabla del porcentaje, Guaraní, Jorge descontó un punto. Sí. ¿Vos Guaraní cuánto leíste? No, yo di empate. Empate. Y terminó ganando Guaireña 1-0. Ahora en la tabla está Francisco López 60, Jorge Sosa 57, Víctor Villalba 50. Guarda, que se acerca Jorge. A 3 puntos, exactamente. ¿Y quedan a partir de aquí cuántos partidos? 6, 12, no, 6, 12, 16 partidos aún quedan. 16 partidos. Mucho todavía. Guarda, Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, pagando con tus tarjetas de la Cooperativa Universitaria Panal y Cabal, accedes al 40% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. También puedes hacer tus compras llamando al call center 61 61 000. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y de freno vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Se van agotando las entradas en Encarnación. Hay una, por lo menos, sí, en la parte previa, una expectativa grande. Solo quedan entradas para el sector de graderías. El sector Ameliano, dicho sea de paso, se agotaron hoy las graderías norte, ya se agotaron previamente, preferencias plateas y las graderías norte sector de Nacional para el juego del viernes en Encarnación, en el Estadio Villa Alegre a las 20, allá en Encarnación. Restan las últimas graderías sur para el sector de Ameliano, ese es el dato igualmente que informaba APF, se agotó el sector de graderías. Hablando de graderías, hoy gradería norte se habilitó para la gente de Nacional a un costo de 30.000 guaraníes, 50.000 las preferencias para el juego Tacuaré ante Nacional. Tacuaré local hoy en el Defensores, se compra en el Defensores las entradas. Ya probaste sorteo, ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo bono para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Un golazo de Flow. Ahora con Flow puedes obtener la APP de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. A las 17:30, hoy el partido en el Defensores del Chaco, el juego entre Tacuaré y Nacional. Y más tarde a las 20, el juego de Libertad Cerro Porteño. Hoy, teniendo en cuenta la lluvia, el buen césped y el drenaje, yo creo que no va a tener problemas el defensor. El defensor allí normalmente después de la lluvia no, ya hoy ya va a ser una pista rápida. Sí, eso sí.
va a ayudar algo en juego tanto de los dos, tanto de Tacuarembó como también del ¿A propio quién Nacional. conviene más? Es el tema. Eso. Por el rasgo de juego de Nacional, es cierto, apunta muchas veces al juego aéreo, Directo. pero también tiene juego. Había que ver allí, sí, tiene Realmente juego. se adecua a cualquiera de las Sí. situaciones nacionales. Hasta ahora lo está demostrando. Y un así. detalle que siempre destaqué de Sarabia, cuando ve alguna complicación en su equipo, directamente hace el cambio. O hace en el entretiempo o en el primer tiempo si necesita, mueve las piezas. Guaireña, ¿qué digo? Nacional tiene en capilla a Santiago Rojas, a Facundo Bruera, Juan Franco. Y si hoy aparece una amarilla, digo, ojo con el detalle, porque son piezas, me parece, claves. ¿Bruera entonces? Bruera, Juan Franco y Santiago Rojas. 3 jugadores que están en capilla Así es. en Nacional, que tienen que cuidarse la tarjeta. Esos nombres importantes dentro de lo que se viene en una estructura en donde tranquilamente maneja 15 o 16 jugadores que siempre están allí. Sí. Cuanto a los cambios, los movimientos, el técnico Sarabia. Ganale al dolor con Etinol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web en redes sociales Comisipar. 50 años liderando e innovando. Kaiser te premió por sus 40 años. Puedes ganarte una consoladora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas. Además de 5 bicicoolers repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata y ya estás participando. Seguinos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Con Super Espuma vas a descubrir el super descanso que necesitas para rendir mejor en tu día a día, descansar mejor, rendí mejor, sé mejor y viví más despierto, aprovechando cada segundo con Super Espuma. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpiriga, recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Gustavo Florentín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Pues nos viste presentado en Luqueño, contanos. Sí, ahora justamente estamos saliendo con Denny del club, donde fuimos presentados de manera oficial y bueno, contento con este gran desafío que tenemos en cuanto a lo que pretende la institución, así que ya empezamos a trabajar en lo que se refiere a todo lo que en cuanto a planificación. Gustavo, primero, ¿qué representa este paso? Porque es tu segundo ciclo al frente del Sportivo Luqueño. El anterior no fue tan largo que digamos, allá por el 2018. Y lo segundo, ya que tocabas la planificación, de buenas a primeras, ¿se pretende modificar mucho el plantel que ascendió o tener una base estable con ese equipo que participó en la intermedia? Bueno, primero decirte que para nosotros es muy importante estar dentro de los clubes uno de los clubes más importantes de nuestro medio, de lo que significa Sportivo Luqueño dentro de nuestro fútbol, así que muy importante para nosotros. Y segundo, lo estamos analizando, hay jugadores que fenecen su contrato, hay muchos jugadores canteranos que tuvieron partícipe y de buena manera dentro de lo que fue la intermedia, así que nos va a llevar un tiempo para poder analizar y poder tomar alguna decisión en su momento. Con la consigna del sentido de pertenencia, porque el propio Denis, que hasta hace poquito estaba aquí con nosotros, varias veces nos repitió eso, que la consigna para todo aquel que quiera asumir el compromiso de estar en Sportivo Luqueño es el sentido de pertenencia, el respeto a los colores, al público, a todo lo demás, que evidentemente es premisa para cualquier equipo, no solo para el Sportivo Luqueño, hacerlo con pasión desde el primer momento. Y en ese sentido Denis fue muy claro con nosotros, en su conferencia misma también, en verdad, de buscar eso con los jugadores de la casa, con los jugadores que van a venir, con el compromiso de lo que corresponde y el sentido de pertenencia, así como lo tuvieron en este campeonato, queremos que sea doble en el 2023, así que estamos trabajando en ese sentido en cuanto a los jugadores ideales, en cuanto a nuestra manera de trabajar y lo que pretende el club también. Gustavo, felicidades por esta nueva oportunidad, por este nuevo paso en el Sportivo Luqueño. Y a ver, decía hoy el presidente, tenemos algunas demandas que tenemos que ir solucionando, destrabando para traer refuerzos.
¿Ya tenés pensado, no digo nombres, pero sí posiciones donde vas a ir analizando, examinando, dónde necesitas reforzar? Sí, nosotros estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, donde vamos a necesitar en puestos puntuales. E inclusive estamos manejando ya 2 o 3 opciones en esos puestos, así que Denis tiene ya algunos nombres y que él está trabajando ya con el presidente en ese aspecto. ¿Serían zona defensiva y en el arco? No, yo no voy a dar posiciones, eso internamente lo vamos a manejar y en su momento se van a enterar de las posiciones que se va a estar buscando. Está muy bien. Gracias por este tiempo, Gustavo. Ha presentado una nueva etapa en tu vida, la de Luqueño, vuelta a primera. Chao, Gustavo, gracias. Chao, Arturo, saludos. Gracias, Gustavo Florentino. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sebellara, el 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada, alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye La Costa y CRL. Enseguida el porcentaje. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Vica Activar ViPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Además ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Por qué partido tenemos, niño? El partido Tacuaré Nacional. ¿Quién ganó? Ayer Jorge descontó un punto ayer, se puso a 3 de Francisco López. Se acabó Francisco López. 40-60 Nacional. Víctor Villalba. 50-50. ¿Y dónde está la impresión, Rodrigo? Y yo te pedí que vos me imprimas a mí. Cuando yo te pedí allá, era para que me imprima a mí. Entonces yo iba a tener esa lectura conmigo y le entregaba a Simón. ¿Y dónde está la impresión? Ya, Raguita, entonces la disculpa te pido. El error es mío. Y eso no me lo hubiera entregado a Simón. Ya volvemos. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, salidas rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactados al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Qué partido tenemos, niño? el juego Tacuaré Nacional. Tacuaré Nacional. ¿Quién le comienza? Arrancó Francisco. ¿Ya te quedó? Ya pasó. Sí. ¿Y vos? Y ahora me queda a mí. ¿Y vos? 40-60
60, sí, porque es visitante. ¿Nacional? ¿Y vos? 50-50. Parece que no entendés. Tacuarí Nacional. Empate. 50-50. ¿Vos no le das los créditos a Nacional? Y hoy creo que otra vez creo. 19 fechas que está. Eso es un capricho tuyo, creo que es lo que es. No, hoy de verdad creo que... ¿Empate? Sí. Muy bien. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta una herramienta más en su obra. Para la Feria del After Office, para el chef que llevas dentro, o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre se le envían en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué partido tenemos? Libertad Cerro Porteño. Libertad Cerro, Francisco López. 60-40. Libertad Cerro, Francisco López. 60-40. Libertad le gana a Cerro. Jorge. 50-50. Y vos, Víctor. 50-50. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.pirega. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados un choriqueso Shorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shorty-Ser. Bancop es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ocibellal y Bartolomé de las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresá a bancop.com.pirega. Bancop, 10 años sin parar. Bueno, así la cosa con el campeonato de primera, con el caso de Héctor Melgarejo Lobameliano. Sí. Que parece que se va. Va a hablar con la familia, sí. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pushupec Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Ense Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. 1326. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.pirega. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. ¿Por qué no habló otro día Duarte en la conferencia? Estaba suspendido. Estuvo en la gradería. Él fue reincidente de este torneo y tuvo 2 partidos de suspensión. Por eso estuvo en la gradería ayer en ¿Y no Parque dirige Guaira. adentro? No puede. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marqués, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. Ocibellala, casi Arraídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Demos vuelta al partido con Pechugón este 4 y 5 de noviembre. Queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pechunuggets de 800 gramos. Podés ayudar vos también. Hasta el 3 de noviembre tenemos tiempo de sumar y encontrar los pechunuggets en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. 1326. Decidir bienestar y certeza sin Paco, más de 40 años llevando energía al país. La pelota la tiene Vélez por un cabezazo de Mateo Gamarra. Pone la pelota bien, juega sobre la izquierda, se metió para poner la pelota Paiva. La recibe Silva, Paiva tiró.
derecho. Le estaba costando al Decano tocar la pelota, tener maniobra en ofensiva que sea realmente peligrosa para el arco del 12 de octubre. Y aquí se juntaron, tocaron de primera con precisión, con velocidad. Algo que es muy difícil en el fútbol cuando te quitan los espacios. Derlis González arrancando muy atrás. Conexión con Paiva. Fernández a la izquierda. Este toca hacia el medio. Alejandro Silva de espaldas al arco. Lo ve llegar a Paiva de frente. El que había cedido la pelota anteriormente hacia el perfil izquierdo llega de cara al gol. Silva se la deja cortita. Y allí desde la cabecera del área grande le pega colocado. Algo más pudo haber hecho Jiménez, el arquero del 12 de octubre, es la pregunta. Lo cierto es que le pegó con mucha justeza, a ras de suelo, con el campo mojado. Eso complicó mucho más al arquero. Se le mete en el rinconcito para que Olimpia encuentre el tanto apertura en un partido durísimo. El franqueado quiere quedarse con la punta momentáneamente. Gana 1-0 aquí en Para-Uno. 29 minutos, primera etapa. Derlis tira, arco que da contra la avenida Mariquel López, atento Jiménez. Le pega Derlis, tiró. Festejo nuevamente para uno. Pone 2-1 Derlis el segundo. Punto penal, mano derecha y a fondo. De momento Olimpia es único puntero en el campeonato. ¡Viva! Lo siente, lo aplaude el público para uno. Olimpia gana 2-1, Derlis el segundo. Una inocentada de César Benítez. La forma en que le cruza la pierna a Hugo Fernández, la pena máxima. Y se encarga Derlis González del penal, como viene ocurriendo en los últimos partidos. El número 10 franqueado tomando esa responsabilidad. Tomó carrera con la categoría que tiene Derlis. Eligió el palo derecho arriba. El arquero se lanza bien, pero la justeza, la violencia en el disparo de Derlis hace el resto. Que esa pelota se meta al fondo para provocar esta gran alegría del público franqueado. En ventaja al Decano, arriba Olimpia ante su público, ante esta multitud aquí en Para-Uno. Olimpia tomando la punta del clausura. Momento del gol. 39 minutos, primera etapa. Nuevo centro, golpe de cabeza. Saúl contra el poste derecho del desesperado arquero Jiménez del Doble. El grito del público franqueado y el festejo. Saúl Salcedo de cabeza, poniendo el tercero franqueado arco que da contra la avenida España. Cardoso, Fernando Cardoso, y aparece Saúl de cabeza y al fondo. 1-2-3, Olimpia gana 3-1. De momento mantiene la cima en el campeonato. 1, 2 y 3. Olimpia gana 3 goles contra 1. Las dudas que tiene el arquero del 12, que lo marcamos en el primer tiempo, aquí quedó muy señalado porque le erró y grande al cálculo. A la salida del tiro de esquina, la pegada de Silva, una pelota peligrosísima. Queda a mitad de camino, viene un despeje de Carlos Silva, lateral del 12, pero la pelota le queda servida a Fernando Cardoso sobre la otra punta, sobre el perfil derecho, centro inmediato, no perdió tiempo el número 14 franqueado, pelota al segundo palo, una larga siesta de los itagüeños. Salcedo quedó muy solo en la boca del arco, tenía a disposición el pórtico libre, se elevó, acomodó la pelota al fondo, el festejo franqueado, el tercero tranquilizador para el equipo decano. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. Vos entendés. 13:33. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país.
Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la gama de productos desde cotillón, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.pirega y entrate todos los beneficios a Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Embucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles que son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. En Tupi vas a encontrar el showroom más variado del país sobre Guayana, esquina Músicos del Chaco. De lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000. Y en redes sociales, la gente sabe. Debemos que elegir un jugador de campeonato, ¿cuál? Derlis González, para mí. Y yo estoy entre Derlis y Bruera. Sí, coincido. Está parejo. Derlis Para González. mí, Bruera viene rindiendo. Lo vemos poco, por eso. Sí. En nuestro caso, y no digo el caso del niño ni... Viene rindiendo Bruera. ¿Él es? Sí. Hasta aquí están cabeza a cabeza para mí. Cabeza a cabeza. ¿Y por qué estás enamorado vos de Derlis González? Nah, el mejor jugador para mí, el mejor jugador paraguayo del fútbol paraguayo por lejos. Olvídate. Espera un ratito, Francisco López. No pongamos nacionalidad. No. Yo te puedo poner Jan. Responsable de resultados. Medellín, el arquero está para atacar, es cierto, pero hay arqueros y arqueros. Y si tengo que hablar de regularidad, hablo de Jan, el arquero de Cerro. Independientemente a esto de desafiar, que se le... Del personaje. Y al personaje, pero Jan me parece... Hoy es el responsable de que Cerro siga vivo en el campeonato Jan. ¿Y por qué le descalificaron a Jan? Vos tenés Jan, Bruera. Lo que pasa es que en Olimpia hay una diferencia de Derlis y el resto. Entonces, al marcar la diferencia, marca la diferencia. Cuando vos tenés el caso de Nacional, Bruera, no digo Cerro, porque Jan marca la diferencia. El Jan marca la diferencia que hace Derlis en Olimpia, hace Jan en Cerro. Es algo distinto. Sí. Y Nacional es más compacto. Sí. Es más por eso equipo. Bruera nos pasa esta... Pero muy a entenderle lo de Víctor y lo de Jorge. Quiere decir que vos decís lejos luego. Para mí, no se puede discutir con él. Cuando te dice luego... Es más, si ponemos mano a mano el Nacional y Olimpia en el mano a mano, ahí hay una ventaja que tiene Olimpia y que saca Olimpia. ¿Cuál? ¿Uno por uno veo? Derlis González. Es el plus que tiene Olimpia. Bueno, pero Nacional tiene a su arquero Rojas, tiene Bruera. Sí. El problema es que ¿qué es lo que le pasa a Francisco López? ¿Vos querés como No. ¿Qué es lo que le pasa? Por lejos el mejor. Escucharon que el mejor jugador del fútbol paraguayo. No. Dice por lejos el mejor. Para mí, gusto personal, por lejos, el mejor jugador del fútbol paraguayo. El que mejor pone el cuerpo, el más inteligente, vivo, pero Bruera está haciendo un gran campeonato. No se puede con él, no se puede discutir con este señor. Nos guiamos nomás por este torneo. Y está haciendo un gran campeonato, pero no tiene todavía... Nadie discute lo de Derlis. Nadie discute lo de Derlis, porque cuando Derlis se ausentó en Olimpia sintió muchísimo. Nadie discute. La cara de Derlis, no por calificarle le va a descalificar al otro. Francisco López. Lo que dice el niño, y dicho que Bruera es figura nacional. Sí. Y puede ser de campeonato. Sí. De acuerdo al resultado final. Entonces vos, Francisco, tenés que tornar jugando más en... No se puede con él. En conjunto. No, en conjunto. Vos tenés que elegir una figura. Derlis González. ¿Vos? Y yo 50-50, Bruera Derlis. ¿Y vos? Hoy está 50 y 50. Creo que parejo, acá hay paridad. Empate, en mi caso, por lo menos, la opinión se va a torcer dependiendo de quién sea campeón. Creo que entre uno de los dos, y si sale campeón Olimpia, va a ser Derlis. Nadie discute la calidad. No, Bruera muy buen jugador, pero Derlis es fuera de serie. Está un peldaño arriba ahora. Pero ¿por qué tenés que enfatizar tanto Francisco López?
¿Por qué Pío le desmerece? Es más, haciendo mano a mano, uno contra uno. ¿Qué quiere decir eso? Y analizando cualidad de uno, cualidad del otro. No, pero son diferentes. No, o sea, sí, no da yo para sé, comparar. pero Claro, es como que venga hoy le quiera pegar a Santiago Rojas y Jan a ver quién hace más picadita y quién ataca una más. Cuestión claro nomás, que sí, hace una cuestión nomás. Un torneo de penales. El que mejor arquero pone el ataca cuerpo en el fútbol paraguayo, el que mejor protege su pelota es Derli. Y con el físico que tiene Bruera podría hacer y sacar ventaja en ese aspecto. Pero Bruera no te lo peina es. todo, por arriba. Sí. No hay pelota que pierda él en Eso el juego sí, le aéreo. tira un ladrillo y te... Y Derli no te hace la eso, baja. porque son diferentes características. No se puede hablar con ustedes, güey. Ese es el problema. Jan usted no le califica. Jan es muy responsable de todo lo que pasa en Cerro. Sí, sí, hoy, para mí, por él está vivo Cerro. Cerro. Porque si no, hace rato Jan ya es estaría Cerro. fuera. A sus cosas, digo, que no se comparte y provocar a la hinchada, eso no está mal. Pero Jan, sí, Pilar. En Cerro es Pilar. Sí, el el que 1. saca- En el Cerro saca es el 1. En Cerro es 1. En Cerro es 1. En Cerro uno, y si puede- vamos al club por club, el 1 de Sí, Cerro sí, es sí. Jan. En todos los Y no sentidos. puede ser pero la figura del fútbol paraguayo, Jan. Puede Pregunto. ser, solo que el equipo también Sí, acompaña. pasa que quedó relegado. El equipo acompaña, sí. El equipo acompaña. Y hoy la situación de Cerro en la tabla es lo que le Pero termina sacando. nadie discute lo de ¿cómo se llama? Nadie discute lo de Derli. No se puede discutir. No por elogiarlo a uno, lo vaya Claro, a descalificar no, al los otro. dos son- Eso nomás. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Dice Ricardo Tabarelli, Olveira fue más determinante para sostener resultados. Mi humilde opinión, dice, bien lo de Olveira. Sí, sí, estuvo bien. No, Sí, estuvo estamos bien. discutiendo lo de Olveira. Sí. Pero tuvo más participación Yanco Olveira para Cerro. Para mí sí. Más Para importancia. mí sí. Para mí sí. Sí. Más Sí. trascendencia. Ahí está. Más trascendencia. Las SUV Tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conócenos más en dlcmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Hay cosas que vos podés decir para tu equipo. El aporte que vos le podés brindar a tu equipo. Derli a Olimpia. Categórico. Sí. Y vos podés decir Nacional y Jaquet, el central. Jaquet. Sí. Bien, No, bien, ese es el bien. aporte, porque si vamos ahí entrando, vamos a ver qué tipo de cómo gravita en ese equipo para que vos puedas. Sí. Juan Danilo, Nacional. El propio arquero Rojas. El propio Quiero Roja. Nacional. Lo que pasa es que dice Francisco López, el Derli es muy bueno y está pasando un gran momento. Cuando dice, no me le descalifica a Victoria Niño, dice, lejos. Es decir, ustedes están allá, él está lejos. Algo así como no participan los demás. Algo así. Los demás sí, no para mí es participan. así con Derli, o sea, Derli, el resto, Pero ¿qué Pío discute lo de Derli? ¿Por qué Pío decir, Eh, para son- mí, lejos? Tu opinión no sirve, la tuya tampoco. No, sí. Es como si vos decís lejos. ¿Quién le va a discutir el tipo que te diga lejos? Si vos me decías a mí, Claro. es lo mío que yo te diga, no, el niño Jorge lejos es el mejor. Yo digo, ¿de qué estamos discutiendo? Ya Si no no, entran en solamente que vos ya sentaste posición, dijiste que no entran con... ¿Sabes cómo le llaman los No brasileños? entran en concurso. ¿Sabes de dónde viene? No, quiero No. que me diga. No sé. ¿De dónde viene no entra en concurso? ¿Usted de qué país? ¿Vos? No sé. ¿Vos? No sé. Cuando una persona saca ventaja sobre el resto en una actividad en la que fuese, estaban hablando en un problema brasileño. Entonces, uno le dijo al otro para poder evaluar, vos no tenés que meter en concurso a él. Este no entra en concurso. Este ya es demasiado. Y esa expresión viene de Brasil. Pelé, por ejemplo. Cuando no sé si eso se refiere a Pelé. Eso yo no sé. Eso a mí no me dijeron que era Pelé. Me dijeron que en Brasil está fuera de concurso. Aquí que no puede participar. Entonces, terminó brasileño, me dijeron que vino de Brasil. Víctor Ayala, por ejemplo, no va a echarlo en concurso. Está fuera de eso.
En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211. 099 Mundo Constructor, acompañando tus obras. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bmayflores.com. Regala amor. Regala Bimay Flores. Por ejemplo, ¿cómo vos le vas a creer a Héctor Rivero, que pone fuera del fanatismo? Derly no está lejos, está lejísimo. Nadie deja de hablar las bondades que tiene Derly González. Acá lo que estamos evaluando es, por ejemplo, Bruera en Nacional. Lo que dice Francisco es que le saca una enorme ventaja Derly a Bruera. ¿Entendiste, Víctor? ¿Vos estás de acuerdo? No estoy ¿Vos estás de acuerdo? Y ya, se pasa ya. ¿Quieres una solución a la suba del combustible en la moto Kenton? Es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Ya viste la colección de Otitos Shell, cargando 150.000 de Shell V-Power más 50.000 guaraníes. Puedes llevarte el exclusivo Ferrari F1 o la batería Bluetooth para manejar tu autito desde el celular. Además, todas tus cargas por cualquier monto participan por uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell, coleccionalos todos. Asismet te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con Incare. Podrás acceder a la mejor tecnología médica, multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000 o seguinos en redes sociales como @AsismetY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet, toda la vida. Vamos con todo repaso de los partidos. Hoy un total de 2 juegos. Primeramente, Tacuarembó ante Nacional serán el Defensores 17:30. Cuando llegas a tu casa de allá es porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central. Y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Más de repaso de juegos. Libertad Cerro Porteño será a las 20 en Tuyucuá. Tacuarembó Nacional, 17:30 hoy. Libertad Cerro Porteño a las 20. Los 2 partidos programados en la fecha, recordando igualmente los árbitros dentro del repaso de esta fecha 20 del campeonato, con Tacuarembó Nacional a las 17:30 y con Libertad Cerro Porteño a las 20. José Méndez será el árbitro hoy del partido en el Defensores Tacuarembó Nacional. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrógeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrógeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Carden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Sí, niño. Ever Aquino, árbitro del partido Libertad Cerro Porteño, en el bar Derlis López. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocadas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar, pedí CNT por Emoy. El Samsung Week llegó a Bristol. Aproveché la semana con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con tus compras participás de la promo 1.000 millones en premios. Sorteamos todos los días millones en efectivo. Tu compra te sale gratis. Y en el sorteo final, una increíble Amarok Full Equipo. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. General Caballero en Mallorquín ante Resistencia, mañana a las 17:30, Giancarlo Julia 2 al árbitro, 17:30 General Caballero Resistencia mañana. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero, disfruta un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿Cómo te va, Eduardo Dentici? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Arturo, buenas tardes, gracias por este contacto. Y bueno, hoy es lunes, fin del mes, y cómo no estar presente al final del mes de octubre, un mes bastante complicado, bastante largo, y hoy llegó la edición especial de los descuentos reales, con descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en todas las categorías. Y voy directamente al grano, Arturo, y doy ejemplos de los productos y los precios que van a encontrar hoy con los descuentos en los más de 123 locales de Farmacia Catedral. Hoy van a encontrar
pañales Haggis de la línea Supreme, el pack ahorro con 52 unidades, que su precio normal es de 167.800 guaraníes. Hoy lo vas a llevar en Farmacia Catedral con el 50% de descuento y con todas las formas de pago por tan solo 83.900 guaraníes. Y si compras un bañal, tenés que llevar las toallitas húmedas. Hoy también van a encontrar toallitas húmedas de la marca Haggis, que su precio normal es 36.300 guaraníes. Hoy lo llevas con el 50% de descuento y con toda la forma de pago por 18.100 guaraníes. ¿Cómo hacemos si no podemos pasar por Farmacia Catedral? Hay 123 sucursales. Y contanos, si podemos llamar por teléfono, ¿cómo hacemos? Si no pueden pasar por uno de los 123 locales de Farmacia Catedral a nivel país, igual pueden llamarnos al 627-7000 o pueden escribir al WhatsApp, que es el 0985-689-701. También pueden visitarnos en www.farmaciacatedral.com.pi y en los mismos descuentos, los mismos beneficios, solo tienen que indicarnos dónde quiere que le entreguemos y el delivery de Farmacia Catedral ahí está presente. Brillante, Eduardo. Y para el mes de noviembre, mes aniversario en Farmacia Catedral, Eduardo. Así mismo, arranca mañana noviembre, cumpleaños, aniversario de Farmacia Catedral, el 11 de noviembre cumplimos 117 años y los premios se los llevan los clientes. Una fecha, 11 premios, 11 momentos de la promoción. Por 30.000 guaraníes de compra, a partir de ese monto ya van a ir generando cupones los clientes. Y van a ser, durante todo el mes de noviembre, van a participar en la promoción. Pueden ganarse un viaje a Foz de Iguazú para 2 personas, un fin de semana en Encarnación con viático incluido en el Hotel Savoy, un Samsung Z Flip 4 más un smartwatch, 2 bicicletas deportivas, 3 vouchers de 2 millones que contienen 1 millón de supermercados, más 1 millón de compras de Farmacia Catedral, 2 vouchers de 2 millones cada uno de combustible Petrobras, y además una persona puede invitar a 10 amigos para hacer una ecoaventura en la Reserva Matoy. Bueno, y después estaremos hablando de todo esto más adelante, ampliando, porque tiene tanto Farmacia Catedral, porque amamos cuidarte, como dice su eslogan. Así, gracias, Eduardo, y seguiremos hablando de todos los beneficios de Farmacia Catedral, Eduardo. Así mismo, pasen hoy, lunes, edición especial de descuentos reales, con descuentos que van a estar 50% de descuento. Aprovechen y pasen por Farmacia Catedral. Gracias, muy amable, Eduardo Dentes y gerente comercial de Farmacia Catedral. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que el motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Bueno, el tema del descenso terrible, que se está anunció prácticamente que se va, Gerardo, que sí, se va. Nel Orejo dio a entender que van a consultar con la está no golpeado. depende de sí mismo, está golpeado. Todo el esfuerzo realizado y que no Así se es. da. Sí, porque hablaba de la diferencia abismal que hay entre primera y bajar otra vez al ascenso, y él conoce perfectamente porque todo estuvo lo en que todas las cuesta subir para un equipo y al final que sea tan efímera la presencia de la institución. Pero cuando te vas, como se va, si se va Emiliano, lo que más le duele. Vos te vos te podés ir, pero la manera es cómo te vas y por qué te vas. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de líneas del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum de Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml, ya podés coleccionar. Coca-Cola, la magia de creer. Academia de Football Legends RC24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.y o contacta al 0981-677-527. Academia de Football Legends RS24. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar industrias Depósito Fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 437.000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. 1352.
Insecticidas Knockout con alto poder residual, no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y rastreros. Knockout con el sello de garantía de base. La Liquiban más grande del país está de regreso. Liquiban hasta el sábado 5 de noviembre vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas con los productos más solicitados. Lavarropas LG de 9 kilogramos en cuota de tan solo 183.000 guaraníes. Escribinos al 519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Bueno, y hoy estamos nosotros en el Defensor. ¿Qué es 5? ¿Qué es 5? 5 minutos, ¿qué, Gustavito? Porque a las 5 empieza la previa. A las 17. ¿Yo qué dije? No, y todavía no. Yo dije algo acá. No, todavía no. Tu vehículo es genial, tráelo a Arimark y maximizarlo con los mejores adquisiciones de la marca Skeko, Positron y Santec y otros que harán que tu vehículo sea más seguro, confortable, útil y duradero. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Pasa por Copetrol, participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes Petronas, ya está participando. Entérate más en redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 1353. Atención Villaliza, desde La Plata Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local. Bomboleski número 45, estamos sobre Bomboleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Peña es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gastos y más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chaco, Meris, red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Seguimos creciendo para vos. En los servicios para tu Toyota camión Hino, habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Bueno, Miguel Cardona, la parte de FIFA, 4 casos superados. 4 casos superados, así mismo. El que no arregló fue Rambert. Así San Martín. No Miguel Cardona, sí, que le da cierta tranquilidad, porque así es la vida, así es la lucha de Olimpia en el tema FIFA. Hoy te puedo decir que acabé de firmar el último acuerdo de los 4 casos que hemos solucionado en estos días. 4 casos más de FIFA. Robert Ergas, que se solucionó, es un caso de FIFA solucionado y terminado. El caso de Defensor Sporting, otro caso de FIFA con sentencia de no poder también contratar, solucionado, terminado, firmado. Esta mañana se firmó también, ya se cerró, y gracias por la paciencia también del profesor Daniel Garnero, hemos llegado a un acuerdo inteligente de ambas partes. La verdad que ha tenido mucha paciencia el profesor Garnero. De lo que se le debía, la mitad se le dio un bono y la otra mitad hemos llegado con una entrega y unos planes de pago. Es un tema menos, y esta mañana también he firmado el caso de Andrés San Martín, que estaba en FIFA y que se ha concluido y que hemos llegado a un buen acuerdo. O sea, hoy le podemos decir al pueblo olimpista que otros 4 casos se han solucionado. Con el gran esfuerzo acá de un equipo que está detrás, el gran esfuerzo de Oscar Vicente, de Ricardo Doria, que no solamente hacen la parte, sino que la parte de las gestiones, las negociaciones. En cada uno de los casos ellos van, avanzan, me consultan, damos el final de la negociación, le damos el ok, avanzamos, se firma. 4 casos más hoy se han solucionado, de los 2 que ya solucionamos. Se había solucionado lo de Derby y lo de Saúl Salcedo Huracán. Y hoy se han solucionado 4 casos más. Está bien, Miguel, cuando hablas de Defensor Sporting, Ergas. Son 2 demandas diferentes. No, por eso, para nosotros que nos explique. Teníamos la demanda de Robert Ergas, en forma por su salario atrasado, y el de Defensor Sporting por la compra de Ergas que nunca se le había pagado. ¿Por el préstamo? Por el préstamo, así mismo. Eso es lo que teníamos. Sí, una deuda con el Club Defensor Sporting. ¿Qué tal, doctor Gerardo Acosta? ¿Cómo te va? Buenos días, Arturo. Muy bien, y vos, saludos para tu audiencia. Gracias, doctor. ¿Lo de Rambert no aceptó la propuesta de Olimpia? Porque sí aceptó San Martín. No. San Martín sí. Así es. ¿Y Rambert no? No está de acuerdo con el sistema de pago. Me dijo que no estaba de acuerdo y bueno, yo solamente hago lo que mis clientes me piden. San Martín se aceptó y tiene que firmar el acuerdo por la cuestión de que el partido de Libertad no se va a poder firmar hoy, pues se va a firmar mañana, pero ya está todo acordado.
¿Y los otros 2 asistentes vos los representás aparte? Sí, pero ellos están en la justicia ordinaria, tienen una demanda en la justicia ordinaria y ahí no tenemos ninguna propuesta de parte del Club Olimpia. Ah, porque decía Miguel Cardona que incumplieron de acuerdo a las posibilidades. Sí, seguramente. Por ellos dos no tenemos, o sea, teníamos solamente por los que estaban en FIFA. Y bueno, el profe San Martín le pareció bien y el profe Rambert no le pareció bien. Esos son los casos puntuales tuyos con Olimpia, doctor. Así es. Y bueno, gracias, doctor, muy amable, doctor. Bueno, de nada, hasta luego. Gracias, Gerardo. ¿Cuántas? 12 eran o 16 demandas. 14. ¿Y ahora cuántas ya saldadas? Ya hay 6 solucionadas, quedan unas 8 o 9 demandas, así mismo, 8 o 9 demandas. ¿Y eso cuándo lo analizás? Estamos trabajando, no, esto está en etapa de negociación, no es que solamente esta. Ya lo dije, no hay plata para todos. Y el que acepta y recibe su dinero, y es el que van a ir solucionando. Y el que no seguirá esperando, Arturo. Estamos trabajando, no es que nos quedamos con las otras. Con las otras se han hecho ofertas concretas, algunas hemos recibido, otras son etapas de negociación. Cada uno de estos lleva un tiempo, una negociación, Arturo. Y los que aceptan las condiciones se soluciona.